Muchas gracias a Biorizon Scamlog por contar conmigo para este webinar, que al final es lo que estamos diciendo, es lo que estamos haciendo y, bueno, pues al final lo que hace que nos mantengamos entretenidos estos días de confinamiento. Muchas gracias a todos los que estáis ahí. Haciendo este webinar, porque al final es lo que nos queda, o hacer webinars o hacer repostería. Es decir, posiblemente ahora estamos aprendiendo, como decíamos antes, a manejar las nuevas tecnologías. Los que tenemos hijos adolescentes, pues lo tenemos más sencillito porque nos van dejando. Y entre webinar y webinar, pues nos dedicamos, pues el doctor Rodrigo Andrés está haciendo pan, pues yo hago también pasteles, hago tartas, y bueno, nos entretenemos un poquito. ¿Por qué? Porque al final, bueno, pues es algo que intentamos hacer bien, ¿no? Cuando uno plantea hacer una tarta, pues la quiere hacer que esté sabrosa, que esté bonita. Es cierto que es curioso porque una tarta al final es un arte efímero, es decir, está hecha para comértela, ¿no? Y muchas veces ese tiempo que empleas y esos conocimientos, esos ingredientes, ese amor, ese cariño, va a desaparecer, ¿no? Porque te lo vas a comer, ¿no? Es un poco la curiosidad del arte de la repostería y de la cocina en general. Entonces, cuando uno piensa en hacer una tarta, en hacer un pastel, están pensando en que quede bonita, en que quede sabrosa, en que quede estable y no se deteriore, no se mueva. Y al final lo que intenta es hacer un planteamiento, un plan. Cuando uno aborda el cómo hacer, ¿no? Pues compra los ingredientes, los coloca, los moldes, etcétera, etcétera, hace un planteamiento de conjunto, pero luego le da ese toque de detalle, pues dependiendo de lo que quiera hacer, lo que le guste ese día o a quién vaya dirigida esa tarta. Entonces, hacemos un planteamiento en conjunto, sin olvidar esos pequeños detalles que tiene este arte efímero, que es el arte de la repostería, ¿no? Nosotros, en estas tartas, al final, un día la hacemos de fresa, otro día la hacemos de limón, e intentamos plasmar nuestra personalidad. De hecho, cada uno posiblemente cuando hacemos un bizcocho, cuando hacemos una tarta o cuando hacemos un plato determinado, ponemos nuestro toque, nuestra receta personal, nuestro toque particular que hace que esa tarta, ese resultado final tenga nuestra personalidad, que al final es un poco lo que determina a todos los artes, ¿no? Claro, esto lo podemos trasladar también al manejo tisular, con una diferencia. Y es que aquí el arte no tiene que ser efímero, tiene que ser duradero. Es decir, nosotros tenemos que planificar ese tratamiento también desde un punto de vista de conjunto, de saber exactamente lo que queremos lograr al final, sin olvidar los pequeños detalles, porque todos son importantes. Es decir, llevamos multitud de webinars en estos días, igual que muchos cursos y seminarios y estancias que hacemos, donde se habla muchísimo de la cirugía, de los procedimientos quirúrgicos, de la regeneración ósea, de la regeneración tisular, pero no tenemos que olvidar que hay otros detalles muy importantes asociados a la restauración, a la selección de los materiales, a la selección de los pilares, a la oclusión, a los ajustes, que son importantes para ese resultado tisular, ¿no? Para ese resultado que queremos que dure muchísimo tiempo. Es decir, queremos que sea estable a lo largo de los años, no solamente a corto plazo, como van a ser las tartas, sino a medio y largo plazo, y esa estabilidad tiene que ser triple. Es decir, todos cuando hacemos un planteamiento terapéutico queremos una estabilidad biológica, lógicamente, una estabilidad mecánica y una estabilidad estética. A largo plazo, y estamos hablando de largo plazo en medicina, en odontología, son 5 años, 5 o 10 años, ¿no? Pues queremos que dure al menos estable ese periodo de tiempo, no unos meses o para la foto. Y esa estabilidad, al final, es que ese conjunto de detalles, como pueden ser pues el volumen óseo, las papilas, el contorno gingival, la forma de los dientes, todo lo que es el marco rosa, el marco blanco, sea estable. Y eso, asociado a los implantes, a la cirugía de implantes, al final va asociado a una preservación de los tejidos que teníamos cuando había dientes, si esos tejidos existían, a preservarlos, a mantenerlos, o a crearlos o intentar crearlos si no los tenemos. Es decir, es a jugar al final con un conjunto de detalles que vamos a hacer igual que cuando hacíamos la tarta, es decir, planificando y ejecutando, pues nosotros solos, si trabajamos solos en la consulta o con nuestro equipo interdisciplinar, que esté perfectamente organizado, es decir, cada uno tiene que saber cuándo
actuar, en qué manera actuar, y lo ideal es hacer sesiones clínicas y hablar entre nosotros, y sobre todo tomar decisiones estratégicas. Es decir, esta mañana ha tenido un webinar estupendo el doctor Sergio Rodríguez Silva, hablando de toma de decisiones en regeneración ósea, y al final lo importante de todos los planes de tratamiento es saber tomar decisiones estratégicas, desde un punto de vista posiblemente doble, de la evidencia científica, suponiendo que la haya, y de la significación clínica, es decir, sabiendo lo que queremos, a qué paciente lo estamos dirigiendo, etcétera, etcétera. Al final, para conseguir unos resultados, basándonos pues, en unos conocimientos que tengamos, en unas técnicas, en unos procedimientos, en un instrumental o en unos materiales. Es decir, de nada sirve tener unos conocimientos si no tenemos técnicas o si no tenemos materiales, ¿no? Es decir, lo que siempre decimos a los alumnos en la facultad, ¿no? Aptitud con P, aptitud con C y material. Si tienes las tres cosas y purificas muy bien tu sentido crítico de la odontología, al final llegarás a un buen puerto. Esto también, esta mañana también lo decía Sergio, ¿no? Es decir, es importante saber todo eso y también a quién le estás ofreciendo tu plan de tratamiento. Es decir, qué expectativas tiene, cómo está interesado en participar, etcétera, etcétera. Y veremos a lo largo del webinar de hoy qué importante es algo tan lógico como la higiene del paciente. Ya podemos hacer todos los procedimientos regenerativos que queramos, intentar mantener o crear o hacer lo que queramos, que si el paciente no es consciente de que tiene que colaborar y que tiene que ser un partícipe importante en ese tratamiento, al final las cosas no van a ir bien, ¿no? Y lo vais a ver en algún artículo publicado ahora recientemente en el 2020, como la diferencia está simplemente en que el paciente tenga un seguimiento y un mantenimiento adecuado o no lo tenga, ¿no? Porque si eso está, veis la imagen de arriba, ¿no? Es decir, si está bien planificado desde el principio y hay un equipo organizado de trabajo, al final cada uno se encargará de lo suyo. O si tú haces todo, tú te encargas de todo. Es decir, hay un diagnóstico, hay una emisión de un pronóstico, hay un tratamiento quirúrgico, ya sea regenerador, con los biomateriales que estamos viendo en infinidad de webinars, hay unos tiempos, hay un manejo de tejidos duros, hay un manejo de tejidos blandos, hay un manejo de los perfiles de emergencia, como dieron el otro día un seminario también muy bueno, pues tanto Alfonso Ramos como Curro Carroquino o Fernando Cebrián, donde empleamos mucho tiempo, mucha paciencia y mucho buen hacer en generar esos tejidos. Claro, luego llega un momento en que todo eso se ha generado, todo eso se ha preservado, se ha creado y surge la toma de decisiones de colocar la prótesis. Y hay pequeños detalles, como las conexiones, como la selección de los pilares, que a lo mejor son importantes para preservar todo eso que tenemos o para preservar todo eso que hemos creado. Es decir, posiblemente un mal movimiento a estas alturas dé al traste o pueda dar al traste con todo lo que hemos conseguido hasta ahora, ¿no? Entonces, un poco el objetivo del webinar de hoy es daros un pastelazo, es decir, meteros un pastelazo serio de conceptos teóricos también en cuanto a la toma de decisiones y en cuanto a saber qué cosas hacer que posiblemente muchos hagamos y posiblemente, sobre todo la gente joven, tenga que aprender a hacerlo o saber que tiene la responsabilidad de hacerlo, que es todos aquellos aspectos que rodean a la conexión implantoprotética y si esa conexión es importante para modular los tejidos que rodean al implante, desde un punto de vista médico, desde un punto de vista esa es la pregunta, ¿no? Es decir, esa pequeña interfase, esa conexión tan diferente entre unos sistemas y otros, ¿realmente es importante como factor modulador, preservador, generador, creador o mantenedor de esa estabilidad tisular en esa zona tan sensible que es la transición entre el exterior y el interior? Pues esa es la pregunta que nos llevamos haciendo muchos años y hay artículos que van saliendo desde hace muchísimo tiempo que apuestan por ver qué pasa y cómo planificar y cómo gestionar esos tejidos, cómo hacer que los tejidos duros y los tejidos blandos sean estables a corto, medio y largo plazo. Cómo hacer que la biología juegue a nuestro favor. Y eso hoy no lo sabemos realmente, no sabemos si la conexión, si esa zona de unión entre el implante y el pilar en sus múltiples facetas es importante o no. No lo sabemos. Sospechamos que puede serlo, pero realmente no lo sabemos.
Hay estudios muy recientes y trabajos a propósito del caso, como tenéis aquí a la derecha, trabajos de Linkevicius, que pues abogan y intentan defender maneras de hacer las cosas para que el hueso sea estable a corto, medio y largo plazo, ¿no? El caso de la izquierda, por ejemplo, es un implante Camlog, un implante Straumann, colocados por mí en diferentes momentos, en diferentes tiempos y con diferentes filosofías, ¿no? Y vemos muchas veces que la respuesta en unos pacientes es similar y en otros pacientes es distinta. Con lo cual, muchas veces piensas que la respuesta puede ser asociada a un determinado detalle, pero muchas veces nos damos cuenta, y la mayoría de las veces nos damos cuenta, de que verdaderamente la respuesta es multifactorial y que depende de muchos pequeños detalles que deben de ser manejados de manera paralela a la vez. Lo que queremos hoy, lo que queremos en el 2020 es, posiblemente no sea evitar esa pérdida ósea marginal perimplantaria, porque a lo mejor no podemos, ¿no? No podemos obcecarnos en un objetivo que a lo mejor es difícil de conseguir, pero es que queremos minimizarla. Fijaros, la pérdida ósea marginal perimplantaria, ya descrita en el 2002 por Only One, es decir, hay muchos artículos que lo definen, puede ser precoz debido a un excesivo trauma quirúrgico o una remodelación biológica, o tardía debido a una reabsorción ósea por distintos factores, por una enfermedad perimplantaria o por incluso sobrecarga. Yo voy a reducir un poco la charla de hoy a dos. La remodelación precoz asociada a una remodelación biológica, ahora veremos qué es esto, es decir, algo que va a ocurrir o que tiene por qué ocurrir y ver si podemos influir en esa pequeña remodelación biológica, o una remodelación tardía en la enfermedad perimplantaria. Ver si con nuestros procedimientos protéticos, con nuestra selección de pilares, podemos, no sé, ayudar a minimizar la probabilidad de sufrir una enfermedad perimplantaria sabiendo que es multifactorial, que no lo sabemos. Pero tenemos que intentar saber si podemos influir de alguna manera, porque después de los grandes esfuerzos que han hecho nuestros compañeros cirujanos en regenerar tejidos duros, tejidos blandos y demás, no podemos perderlo por una selección inadecuada de un pilar. Eso es un poco la moraleja de toda la charla de hoy. Necesitamos no solamente tomar decisiones a la hora de saber si hacemos una regeneración vertical, horizontal, con tal técnica o con otra, sino a la hora de seleccionar los pilares, porque muchas veces nuestra formación o nuestra forma de ver ese asunto lo dejamos pues en manos de la casa comercial o en manos del técnico de laboratorio y nosotros no nos implicamos en esa decisión que al final, bajo y mi punto de vista, es muy importante. Hizo un webinar hace poco nuestra compañera Raquel Alonso e incidió también en el tema. Entonces, como hay poquitos webinars de prótesis, pues vamos a dar un poquito de luz en este asunto, porque claro, es decir, es fácil o difícil. Esta mañana Sergio decía que bueno, para conseguir 3 milímetros de hueso casi ni se levanta de la cama, ¿no? Es decir, se pueden conseguir 7 milímetros de hueso, poner implantes y perder 3 por un manejo posiblemente inadecuado de la prótesis. Entonces, la pregunta es, vamos a ver si podemos minimizar esa pérdida, porque si podemos minimizarla, oye, si puedes minimizar una pérdida de 3-4 milímetros de hueso debido a una decisión de elegir un pilar u otro, oye, pues buenos son, ¿no? Es decir, sobre todo si pones implantes cortos. Fijaros, vamos a empezar por la pérdida tardía. La pérdida tardía que nos preocupa ahora y que podemos intentar asociar a la selección de los aditamentos es la enfermedad perimplantaria. Está claro que hay unos indicadores de riesgo demostradísimos por estudios de hace tiempo de Alberto Monge, de Franz Schwarz, en los que nos dice que una mala higiene oral, una historia previa de perimplantitis, de periodontitis, el tabaco y la susceptibilidad genética son indicadores demostrados de la enfermedad perimplantaria. Pero hay otros factores, posiblemente menos claramente asociados, como son el cemento, el estrés biomecánico, el diseño protético y las interfases y aditamentos. Es decir, la interfase puede ser un factor de riesgo para tu enfermedad periimplantaria. Eso hace que empecemos a hablar de la palabra riesgo, porque esa interfase y aditamento, aunque todavía no hay y se requieren estudios adicionales para ver su verdadero papel, es uno de los factores interconectados que hacen que esa enfermedad periimplantaria, bajo determinadas condiciones de susceptibilidad, pueda ocurrir.
está claro. Es decir, si la placa bacteriana, si el biofilm es la etiología clara de la periimplantitis, si tu interfase no está bien seleccionada, no está bien colocada, no está bien gestionada, posiblemente sea un foco de acúmulo de ese biofilm. Ahí es donde quiero ir. Es decir, son pequeños detalles que suman a la hora de este tipo de generar este tipo de problemas. Porque nosotros no sabemos si la interfase per se es un causante de la periimplantitis, pero sí sabemos que hoy en día la mayoría de los sistemas de implantes que utilizamos tienen dos partes, la parte del implante y el aditamento, ¿no? Es decir, hay una interfase, hay un gap. Ese microgap existe, puede ser mayor o menor, pero siempre existe y además está normalmente situado muy cerca del hueso o inmediatamente debajo o a ras o inmediatamente superior. Y esa zona es la complicada, es la que nosotros queremos preservar. Es decir, tú quieres preservar tu hueso y tus tejidos a nivel óseo y pones la zona más complicada de tu estructura, que es la zona de unión, justo a ese lado, ¿no? Es decir, no sé, es como dejar en medio de la zona de tu construcción la zona más débil de todo el sistema. Pero no queda otra. Es decir, a no ser que pongas implantes monofásicos, siempre vas a tener un gap, es decir, vas a tener una zona de riesgo en la zona de comunicación interior y exterior. Entonces, será nuestra misión que esa zona de riesgo sea muy resistente. Y tendremos que preservar la arquitectura ósea, o generarla, o crearla, o mantenerla, o lo que sea, y también la estructura y la arquitectura mucosa. Si tú eres capaz clínicamente de hacer que esta zona de transición sea estable, todo tu tratamiento será estable. De nada te sirve que lo de dentro sea muy estable, que lo de fuera sea muy estable, pero que la zona de unión no lo sea. Entonces, esa es la zona trabajo, esa es la zona de riesgo triple. Es la zona donde mecánicamente tenemos microfiltración bacteriana, tenemos corrosión. Es la zona por donde empieza a sufrir la estructura y empieza a haber fractura de pilares, o aflojamiento de pilares, o fractura de tornillos. Pero es que además es la zona donde hay más riesgo estético, porque si existe, como veis en la imagen de la derecha, corrosión, como luego veremos, empieza a aparecer decoloración en los tejidos, sobre todo si el fenotipo es muy fino. Y también tenemos riesgo biológico, porque va a haber o puede haber pérdida de tejidos, sea fisiológica o sea patológica, puede haber recesión de tejidos blandos, puede haber generación de pseudobolsas y puede haber problemas infecciosos a nivel local, como veis en esa zona que está inflamada con un poquito de supuración, o puede haber problemas más precoces o problemas tardíos como la perimucositis o periimplantitis. Es decir, ese problema mecánico, ese mal ajuste, esa zona de riesgo mecánico es la que provoca el riesgo biológico. Fijaros, la pérdida ósea biológica, la pérdida precoz, esa pérdida que se provoca en los primeros 6 meses y que la literatura, pues estudios de Busser, de Cochrane en su momento, califica entre 3 o 4 milímetros, es una pérdida que se ocasiona debido a la generación de una conexión. Como hay un microgap, hay una zona de infección bacteriana, veis ahí las bacterias de color verdecito, y como el tejido blando, el tejido conectivo y el epitelio necesitan un espacio para sellar el exterior del interior, hay una reabsorción ósea fisiológica que da lugar a la generación de eso que llamamos altura, espacio biológico. Y eso clásicamente en los libros se ha dicho que era 2 milímetros en el primer año y que eso eran lentejas. Entonces, eso es la remodelación biológica precoz. Esa pérdida entre 3 y 4 milímetros que ocurre siempre. Por eso muchas veces veis radiografías al año, a los 2 años, a los 3 años, y hay una pérdida de 3 milímetros estable, que no es periimplantitis, no es una enfermedad periimplantaria, es una reabsorción biológica que ocurre siempre. El tema es si esa reabsorción biológica de esos 2-3 milímetros podemos minimizarla y podemos convertirlo en 1, en 0 o incluso que no exista. Esa es la película que nos estamos planteando hoy, porque fijaros, hay estudios de Linkevicius, en este caso en el 2019, donde nos dicen que el cambio de plataforma y la gestión de ese tipo de tejidos hace que la pérdida ósea pueda ser 0, dependiendo de factores de tejidos blandos y de gestión de plataformas, o que incluso pueda
llegar a remineralizarse el hueso. Posiblemente eso a día de hoy sea un poco fácil decirlo y más difícil que ocurra en muchas ocasiones, pero es lo que hay. Es decir, realmente lo que intentamos o lo que queremos intentar es minimizar. Entonces, si nosotros queremos minimizar el riesgo en ambas situaciones, tanto en la remodelación ósea precoz como en la remodelación ósea tardía, debemos tomar una serie de decisiones por nuestra parte que vayan asociadas a un control de placa bacteriana de manera paralela por parte de los pacientes y a una estabilización de los tejidos blandos periimplantarios a corto, medio y largo plazo. Si conseguimos aunar nuestro trabajo y el trabajo del paciente, podremos mantener el sellado entre la mucosa y el pilar y mantener y preservar a medio y largo plazo ese espacio biológico. Y que ese espacio biológico, que es fisiológico, sea estable a lo largo del tiempo. Es decir, es un poco donde estamos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se está dando vueltas hoy en día? Si nosotros tenemos que estabilizar ese sellado en esa zona de comunicación exterior e interior, podemos hacerlo de dos maneras. Una, o trabajamos a nivel de los tejidos, es decir, parece que si tú tienes una altura biológica estable, un tejido muy alto, esa anchura biológica, esa altura biológica, se establece a costa de esa mucosa y el hueso permanece más estable. Con lo cual, ¿qué dice fundamentalmente el grupo de Linkevicius? Que si nosotros conseguimos, en sectores anteriores y en sectores posteriores, tener una altura de tejidos de 3 milímetros y medio, podemos mantener muchísimo más el hueso alrededor de los implantes jugando con esos pilares. Pero toda la altura biológica irá ya determinada por un grosor de tejidos más ancho. Si esto lo asociamos a distintos tipos de aditamentos transmucosos, distintos tipos de pilares de altura de tejido y demás, y jugamos con todo eso, pues podemos diferenciar, veis lo que en este artículo del 2020 el Linkevicius dice con implantes Camlog, que es la remodelación ósea y la pérdida ósea. Es decir, podemos jugar con algo que es fisiológico hasta el gap y con la pérdida que habrá posterior. Y que esa pérdida posterior ronde 0,5, 0,6 milímetros, que no haya muchísimo más, jugando con la altura, la posición de los implantes y demás. Ese engrosamiento de tejidos blandos a nivel anterior y posterior lo estamos haciendo hoy, o bien con injertos de tejido autólogo, hemos visto muchísimos webinars durante estos días, o bien con derivados animales, como derivados de porcinos y demás. De una u otra manera, ahora se está intentando aumentar la altura de los tejidos en sectores anteriores y posteriores para disminuir o para controlar la pérdida ósea. Si eso no lo hacemos, o si lo hacemos y queremos optimizar los resultados, como segundo punto, lo que podemos hacer es elegir o diseñar y colocar un aditamento de manera concienzuda, de manera correcta. Es decir, no vale café para todos, no es el que tengo en el cajón. Tanto si lo diseñas, porque se diseña por CAD/CAM, como si lo eliges a la casa comercial, tiene que ser el aditamento personalizado e individualizado para cada caso. Ese es el problema, que en los aditamentos protéticos, que es la zona, bajo mi punto de vista, más compleja a nivel biológico, también tienes que emplear un tiempo de planificación igual que lo haces para los implantes. No solamente tienes que elegir el diámetro, el tipo, la rosca, la superficie de tu implante. Tienes que elegir el tipo de pilar que quieras para ese paciente y lo tienes que hacer antes de colocar los implantes. Y ahora os voy a decir cómo hacerlo. Es decir, la toma de decisión estratégica tiene que ser de todo. Antes de empezar a tocar un paciente, y con la época que nos viene, vamos a tener que hacer mucha odontología slow, vamos a tener que trabajar muy despacio en otras condiciones, hay que planificar el tipo de prótesis que le vas a hacer, el tipo de implante que le vas a colocar y el tipo de pilar que le vas a poner. Todo eso antes de tocarle. Lo planificas con cirugía convencional o cirugía guiada y empiezas a trabajar.
Pero clásicamente estaréis de acuerdo muchos conmigo en que el pilar lo has elegido después de colocar el implante y bueno, a ver cuál es el que toca. Es decir, como me ha quedado el implante más sumergido, menos sumergido, más a la derecha, más a la izquierda, más vestibular o más lingual, pues elijo el pilar como que el pilar es el salvavidas. Mal hecho. Si queremos crear, preservar o mantener tejidos, el pilar tiene que estar seleccionado de manera previa. La decisión estratégica tiene que ser previa. Y tenemos que responder a 4 preguntas para hacer, bajo mi punto de vista, una buena decisión o tener una buena decisión. Y es, ¿qué conexión colocar? ¿Cuándo colocarla? ¿Dónde colocarla? ¿Y cómo colocarla? Podemos estar hablando un día entero de esto. De hecho, se ha hablado en muchos webinars del dónde. Es decir, hay guías, pues bien, las zonas de confort y dónde colocarlo pues según las aplicaciones de Busser o las últimas que hay de Testori y de Tukeli, que te dicen cuál es la angulación adecuada y cuál es la posición adecuada desde el punto de vista tridimensional, espacial, de la cabeza de tu implante, para lograr estabilidad de tejidos duros, de tejidos blandos y sobre todo perfiles de emergencia adecuados para tu prótesis. No voy a entrar mucho en el dónde porque estaríamos mucho tiempo. Y tampoco voy a entrar mucho en el cómo. Si tú quieres colocar en una posición determinada tridimensionalmente tu implante, tu conexión con una u otra angulación o una u otra posición, tienes que tirar muy bien el dardo. Entonces, o lo haces a mano, en el freehand, lo haces a ojo, o lo haces con cirugía guiada, bien sea con férulas convencionales, como en este caso de Juan Zucía, con un sistema de cirugía guiada. De una u otra manera, es fundamental dejar colocada la conexión, el cuello del implante, en una posición tridimensionalmente planificada. 3 milímetros más allá de la línea melocementaria, o 4, o a 1,5 milímetros del diente. Es decir, donde sea, donde hayas planificado, bien sea de manera analógica o digital, pero hay que colocarlo ahí. Porque si no lo colocas ahí, los resultados estéticos, mecánicos y biológicos van a ser peores. Entonces, tenemos que tener claro el dónde, y hemos visto en muchos webinars dónde ponerlo, y el cómo, y también se ha hablado muchísimo estos días de odontología digital y de cirugía guiada. Entonces, yo me voy a detener en 2 factores que se han hablado menos, que es en el cuándo, y os voy a explicar por qué, y sobre todo en el qué. ¿Qué conexión tenéis que elegir? Al final es qué conexión tenéis que comprar, ¿no? ¿Qué implante y qué pilar vais a tener que comprar? Porque cuando uno habla del cuándo, siempre hablamos de implantes inmediatos. Implantes inmediatos, colocación de una u otra manera, el gap, la estabilidad primaria, el ISQ, la conformación de la estabilidad, los alveolos tipo Elian, la rosca, todo esto está genial. Pero en la mayoría de las ocasiones, sobre todo en sectores anteriores, donde se ponen implantes inmediatos, bajo mi punto de vista, hay que asociar siempre que se pueda una prótesis inmediata. Llamarlo como queráis, carga inmediata o restauración inmediata. Es decir, hay que colocar una corona. Esa corona, esa restauración, que es un provisional personalizado, no solamente es algo estético, es algo que, como se ha dicho también en muchos webinars, es algo que hace que tus tejidos se preserven, si son buenos los que tienes, se remodelen o por lo menos no se pierdan. Y para colocar una corona provisional hay que colocar un aditamento intermedio. Eso ya lo vio Bichacho en el año 1994 y tenemos estudios de Cardalopoli, de Pini Prato, de Eric Rompen, de Óscar González. Es decir, eso lo tenemos que hacer con o sin tejido conectivo, con el concepto trimodal approach que describió Gustavo Cabello. Pero un pilar, algo transmucoso, tenemos que colocar. Y eso hay que seleccionarlo previamente, no queda otra. Y esa, además, restauración con ese pilar, si podemos, lo tenemos que dejar colocado y no retirarlo más. Es decir, lo ideal sería, coloco el implante inmediato hoy, manejo el gap, como se ha dicho en estos seminarios, manejo los tejidos blandos, pongo mi corona provisional y el pilar transepitelial, lo ideal sería no tocarlo más, en el concepto one amendment, one time. Luego ya haré la definitiva, convierto la provisional en definitiva, pero lo ideal sería el pilar no retirarlo. Imaginaos la planificación que hay que tener para no retirar el pilar. Es complicado, porque muchas veces la respuesta tisular no es la adecuada. Pero bueno, si lo tienes que retirar, retíralo una vez. Ya veremos que luego la literatura que nos dice que hasta 3 veces podemos quitar y poner un pilar. Pero es que hay veces que hacemos 20 veces. El paciente viene, le quitas el pilar, el tornillo de cicatrización, le pones las impresiones, la prueba. Hoy tenemos que ser muy minimalistas.
intentar retirar los pilares lo menos posible. Porque hasta hace poco se decía que no deberíamos ser muy bruscos en biotipos, en fenotipos finos. Pero hoy se ha visto, en estudios sobre todo de Canulo, que es el que más investiga de esto, que también en los gruesos también sufren. Los fenotipos gruesos también lo pasan mal cuando estás quitando y poniendo 1000 veces los pilares. Entonces, lo ideal es poner el pilar en el momento de la cirugía, ya veremos cuándo, sea la primera o la segunda, y no retirarlo. En epitelios, en biotipos, en fenotipos finos y en fenotipos gruesos. Porque hay estudios del 2018 que dicen, de APIE, que a lo mejor no hay diferencias a nivel de tejido blando significativas, o a lo mejor no hay diferencias en complicaciones en cuanto a fallos de implantes y demás, no hay diferencias significativas, pero sí hay diferencias en cambios óseos. Aunque sean pequeñas reabsorciones, 0,5, 1 milímetro, a veces clínicamente eso es contraproducente dependiendo de dónde sea. Hay veces que no. Y hay veces que, oye, haces un caso y bueno, pues yo tengo un caso que he quitado 25 veces el pilar y no pasa nada. Ya, pero estamos hablando de la estadística, del acúmulo de casos. Sobre todo, ya os digo, en biotipos finos. Porque eso lo podemos hacer, fijaros, en implante inmediato. Pero también lo podemos hacer en la segunda fase. No hemos tenido estabilidad primaria, colocamos un implante, lo enterramos y 3 meses después, 2 meses después, 4 meses después, abrimos y en vez de abrir y colocar un tornillo de cicatrización, lo ideal sería abrir y colocar ya el pilar. Claro, dices, claro, ¿cómo sabes el biotipo que tienes? Bueno, pues a lo mejor lo tienes que medir antes de quitarlo o tener un stock y seleccionarlo sobre la marcha. Pero lo ideal sería colocar el pilar y ya trabajar a pilar. Tomar impresión a pilar, hacer las pruebas al pilar, etcétera, etcétera. Es decir, si no lo has colocado en la fase donde colocaste el implante, sí en la segunda cirugía. Sea analógico o sea digital, un artículo de Fábrica, publicado ahora Vicente Ríos, Mariano Herrero Piment, gente de la Universidad de Sevilla, ahora en el 2020, han dicho que es mucho mejor. O sea, o lo colocas y tomas impresiones y trabajas, o incluso lo planificas ya de manera digital. Pero colocar el pilar, tomar impresiones a ese pilar, colocar el pilar en el modelo, o sea, guarrear con el pilar original ya en el modelo, no se debe hacer, no se debería hacer. El pilar debería ser o colocado en la boca directamente cuando lo sacas de la esterilización o colocarlo al final y trabajar con pruebas intermedias digitales y demás, pero no debería ir y venir en un modelo de laboratorio. Todos habéis visto pilares que van y vienen al laboratorio y al final muchas veces llegan con escayola o con restos y si no lo habéis visto, yo lo he visto muchísimas veces y te toca limpiarlo y te toca adecentarlo. Entonces, es mejor no jugar en esa liga. Entonces, si hay implantes inmediatos o implantes diferidos, pues lo que pones son o pilares inmediatos o pilares diferidos, en hueso cicatrizado, en hueso regenerado. Pero me da igual, es el concepto, imaginaos, solo en Ford, ¿no? Donde se ponían los implantes, el pilar tipo multi-unit y ya se colocaba la prótesis. Pero lo colocas una vez y no lo retiras. Porque el poner, quitar, no solamente hace que sufra el tejido, es que sufre el paciente. Es que al paciente le has colocado los implantes, no le ha dolido porque estaba perfectamente anestesiado y cada vez que viene y le quitan los pilares o los tornillos de cicatrización o todas las cosas que hacemos para hacer nuestras pruebas, coño, pareces el dentista de la película, el dentista. Es decir, sufre más el paciente con lo que tú le estás haciendo 4 milímetros por debajo, o sea, cada vez ponemos los implantes más enterrados, ese donde, del que no he hablado yo antes, aboga por cada vez enterrar más el implante y vas tú y trabajas ahí en las profundidades y encima muchas veces sin anestesia dicen, no, si va a ser un momentín. Si sufre el paciente, imaginaros lo que están sufriendo los tejidos. Algo tiene que ocurrir, eso se va a defender reabsorbiéndose casi seguro. Entonces, hay que quitar los pilares lo menos posible. Los estudios de Canulo del 2020 te dicen que lo quites poco. Y este artículo de Brasil nos dice que como máximo deberían ser quitados en 3 ocasiones. Todo lo que sea más de 3 ocasiones va a aumentar significativamente la reabsorción ósea. Entonces, como máximo puedes quitar y poner un aditamento o el pilar o el tornillo de cicatrización 3 veces, ¿no? Que yo creo que es prudencial. Entonces, eso es un poco lo que quería deciros del cuándo. Es lo antes posible y si lo puedes poner una vez y no quitarlo, o como máximo, imaginaros, tomar una impresión y seleccionar en el laboratorio y colocarlo la segunda vez, venga, 2 veces, 3 veces. Porque luego está el qué conexión colocar. Aquí es donde uno se la juega porque es la conexión que tiene que comprar. Es decir, uno cuando pone un implante, no solamente tiene que poner un implante con una superficie
una rosca estupenda y con la mejor macrogeometría del mundo, sino que, bajo mi punto de vista, tiene que elegir una conexión que sea fiable, porque es lo que le va a dar estabilidad a sus tejidos muchísimo tiempo. Los aflojamientos de los tornillos, los aflojamientos de los pilares, muchas veces los chippings, esa pérdida ósea asociada, ese sufrimiento gingival. Bueno, pues vamos a ver cómo elegirlo. El primer punto de decisión, para que apuntéis en la cabeza, es saber si vas a hacer prótesis atornillada o prótesis cementada. Eso lo tienes que saber antes de colocar tu implante. No vale, coloco el implante y si me ha quedado mirando hacia vestibular, cemento. No, no, no. O cementas o atornillas. Si eres atornillador, tienes que poner tu implante con una serie de condicionantes para atornillar directamente tu prótesis. Si eres cementador, pondrás tu implante para cementar, pero ya sabes a qué altura y a qué profundidad lo vas a poner, qué tipo de pilares tienes, qué coronas vas a hacer. Entonces, lo primero que selecciona uno antes de empezar es si atornilla o cementa. Ahora mismo estamos cementando mucho en sectores anteriores, atornillando en sectores posteriores, en casos unitarios, por ejemplo. Así es una rehabilitación, pues fundamentalmente lo que hacemos es atornillar, ¿no? Pero en casos unitarios no es tan sencillo. Lo que tienes que saber es hacer lo que vayas a hacer, hacerlo bien, ¿no? Entonces, cuando uno elige y dice, yo voy a poner un anterior atornillado o voy a poner un anterior cementado, lo que va a pensar es, vale, pues dependiendo de dónde voy a poner mi implante, a qué altura voy a ponerlo, tengo que seleccionar previamente qué pilar voy a poner dentro de la casa comercial, ver los pilares que tiene para atornillar y elegir la altura del pilar, la parte transmucosa. Esa parte transmucosa es o parece bastante importante, porque en mucosas finas, en fenotipos finos, parece que si tú pones, siempre hay más, es decir, la anchura biológica necesita un espacio. Si tu fenotipo es fino, pues va a necesitar reabsorber hueso para generar más volumen de tejido. Entonces, al final tienes que colocar un pilar cortito, bajito. Entonces se ha visto que cuando los biotipos son finos, el sellado mucoso es más complejo porque está más cerca del hueso y se tiene que reabsorber. Entonces tienes que poner un pilar más finito. Entonces, parece que si tu biotipo es más fino o entierras más el implante, jugando con ese grosor de fenotipo, pues vas perdiendo menos hueso cuanto más alto vaya siendo tu pilar. De tal manera que en estudios de Piatelli, de Verbeke, de Galindo de hace tiempo, se comprobó o se vio en estudios, si es cierto que a muy a corto plazo, que pilares menos de 2 milímetros se asociaban a más pérdida ósea. Aquí tenéis el estudio de Galindo, donde se vieron que pilares más largos perdían menos hueso. Y además esos pilares, si iban asociados a plataforma modificada, al concepto platform switching, pues mejor. Es decir, uno piensa y dice, bueno, claro, tiene sentido. Si alejas la zona más contaminada, si la alejas de esa zona que tú no quieres tocar, que es el hueso, pues oye, se va a reabsorber menos. Bueno, eso claro, depende del grosor de mucosa que tengas. Entonces, si tienes un grosor de mucosa de más de 3 milímetros, pues puedes permitirte el lujo de poner un pilar más alto. Si es de 2 milímetros, pues a lo mejor puedes enterrar el implante, si es de tratamiento hasta arriba, 1 milímetro más y conseguir también esa anchura biológica y estabilizarla. Pero tienes que jugar con los dos factores, con la mucosa, con el fenotipo y con el pilar. Eso parece que es así y además en un estudio importante de Schuller, en el 2016, nos dice que no solamente es la altura, sino el diseño de ese cuello. Si tú tienes un perfil de emergencia con un cuello diseñado de una manera, por decirlo así, armónica, estrecho y demás, esa respuesta tisular va a ser mejor. Luego veremos que hay estudios de Schwartz que te dicen que además no solamente tiene que tener un perfil armónico, sino que tiene que estar diseñado para poder limpiarse. Es decir, formas suaves. Es decir, no vale cualquier cosa. No es que sea alto o bajo, es alto y bajo y su diseño de pilar y corona. Porque tendremos una parte donde entra en el implante y una parte donde va a estar el tejido. Bueno, pues esa parte tisular, la arquitectura de esa parte tisular, va a ser muy importante seleccionarla dependiendo del fenotipo que tenga tu paciente. Y si veis, en este estudio de Gallucci, de Germán Gallucci, con Souza, pues si el pilar es más recto o el pilar es más plano, por decirlo así,
la respuesta ósea es diferente en el lado derecho que en el lado izquierdo. Es decir, ¿veis? Cuanto más estrecho sea esa salida del pilar, pues muchísimo mejor. Antes nos gustaba poner los tornillos de cicatrización y los pilares body, estos, white body, y ahora nos gustan más los slim, los estrechitos. Cuanto menos presiones al pilar, mejor. No hay evidencia y las limitaciones de los estudios existen, pero, oye, pues siempre hay algo que te está orientando hacia ello. Igual que en los estudios de Juan Blanco en la Universidad de Santiago de Compostela, que nos dice que eso no solamente ocurre en vestibular, sino que además ocurre en interproximal. Que cuanto más sea tu zona transmucosa, mejor respuesta tienen tus tejidos blandos y, lógicamente, tu tejido óseo interproximal. Por eso, en muchos estudios se afirma que los pilares cortos aumentan la pérdida de hueso. Y se intenta poner lo más largo posible y asociado a plataforma modificada. Pero, ojo, lo más largo posible quiere decir que no pase de 4 milímetros. No vale enterrar el implante y todo pilar. Porque si pasas de 4 milímetros, multiplicas por 4 las posibilidades de aflojamiento de pilares o fractura de pilares. Entonces, un poco el límite sería tener pilares de altura entre 1,8, 2 milímetros y 3,5, 3,8, 4 milímetros. Eso es un poco la zona. Pero claro, esto ya podríais decir, pues ya está, ya Vadillo nos ha dado la receta. Pero es que los propios autores, como Galindo, en el 2018, dicen que, bueno, que con el tiempo esto tampoco es tan importante y que en muchos de los estudios que hacen no hay diferencias estadísticamente significativas, pongas el pilar más alto o el pilar más corto. Porque en muchos estudios solamente se estudia esa variable y no se estudian las variables asociadas a los tejidos blandos. Si se sabe que cuanto más corto, más resistente a la tensión, cuanto más largo, más benévolo con los tejidos blandos, pero hay veces que tienes que elegir. Entonces hay veces que tu idea sería, o la idea ideal sería, elegir una altura que fuese compatible con la biología, con la reabsorción de los tejidos duros y blandos, mecánicamente resistente, es decir, que no se parta, y estéticamente estable, es decir, que no se vea, porque si lo pones muy alto, claro, a lo mejor se te dé al sonreír el margen metálico, ¿no? Entonces, uno elige si atornilla o cementa y elige el tipo de pilar, dependiendo de la casa comercial que utilice, y la altura, dependiendo de los tejidos que tenga o que quiera generar. Y luego está la segunda elección, que es qué tipo de conexión va a tener ese pilar. Y el implante, si es una conexión externa o una conexión interna. Ahí veis que hay un tercer tipo de conexión, que es la conexión Wi-Fi, que esa será la del futuro, es decir, ahí no nos tendremos que complicar demasiado, pero de momento lo que tenemos son conexiones externas e internas. Y fijaros, posiblemente no sea tan importante el tipo. Lo importante es la precisión que tenga esa conexión, porque en casi todos los artículos que he revisado desde el 2012 se asocia mayor pérdida ósea a conexiones externas. Pero esa pérdida ósea está asociada a conexiones externas asociada a otros factores de riesgo. Es decir, los artículos no tienen una evidencia alta, es una evidencia baja o moderada. Y las conclusiones son, bueno, sí, parece que hay más pérdida ósea en las conexiones externas, ya, pero es que no se ha tenido en cuenta el biotipo, no se tiene en cuenta qué tipo de prótesis tiene, o si son unitarios o si son puentes. Es decir, ojo porque hoy en día las afirmaciones radicales de las leyes, ¿no? Los fundamentalismos, no valen para nada, ¿no? Porque se ha visto que es muy importante la precisión. Tú no puedes decir que una conexión externa es buena o mala, o una interna es buena o mala, sin decir qué tipo de precisión o qué precisión tiene esa conexión. Pues claro, puede ser una conexión interna que tú creas que es buenísima, pero resulta que la precisión de ajuste es muy mala. Eso sí que está muy claro y muy determinado en los estudios, porque esa precisión es la que determina la estabilidad. Está claro que si tiene buena precisión y está muy bien fabricada una conexión externa con un sistema antirrotatorio, con un indexado, es posiblemente la que más fuerza aguanta, la que es más estable y si es estable preserva los tejidos. Lo que queremos es que aquello, una vez apretado, no se mueva. Porque esa precisión de ajuste es la que va a determinar tres factores. La corrosión, el acúmulo de endotoxinas y el acúmulo de bacterias. La corrosión existe normalmente asociada al tipo de material que tenga esa conexión. Si es titanio o si es cromo cobalto o si es lo que sea. Lógicamente, casi todo lo que hay ahora es titanio, pero hay veces que se pone de todo, ¿no? Entonces, si existe corrosión, pues existe una salida de iones al medio y existen sobre todo problemas a nivel de estructura,
se afecta la resistencia mecánica y luego la estética, ¿no? Se tiñe todo de negro, ¿no? Pero donde hay más publicado es en la colonización bacteriana. Todos, el 100% de las conexiones del mercado filtran. Todas. Una bacteria mide 2 micras. Es decir, es que filtran. O sea, el pretender hacer que no filtren las bacterias in vivo dentro de una conexión en la boca, sometida a fuerzas, con las presiones hidrostáticas que existen de mecánica de fluidos en la boca, con la salida y demás, es imposible. O sea, es un debate que no existe. Sabiendo que hay unas que sellan más que otras. Es decir, independientemente de que todas filtren, las hay que filtran antes, las hay que filtran antes de conectarlas casi, y las hay que filtran menos. Y filtran o no filtran por muchas razones, y entre otras es el torque. Si tú colocas un pilar sobre un implante y tiene muy buena precisión y no le das el torque adecuado, aquello no sella. Entonces, tenemos que hacer caso a las recomendaciones de los fabricantes. Hasta tal punto que, por ejemplo, se ha visto que el circonio filtra mucho. Es decir, que lo que menos filtra es titanio con titanio, ¿no? Hacer un engranaje que haga que la conexión de alguna manera selle. En todos los estudios consultados, la conexión interna es la que mejor adapta y la que mejor microgap tiene. Conexión interna en general, siendo los conos Morse, las conexiones cónicas, las que menores niveles de filtración tienen cuando se aplica el torque correcto. Ojo, cuando hablamos de conexión cónica estamos hablando de conos de 5 grados, de 7 grados y medio, de 8 grados, de 11 grados, de 12 grados. Cada casa tiene unos grados diferentes. En general, la conexión cónica es la que menos filtra, teniendo en cuenta que tiene otros problemas, porque cuanto más amplio sea el cono, más estrechas son las paredes y ante una pequeña reabsorción, más problemas mecánicos puedes tener en la cabeza de tu implante. Pero en cuanto a conexiones, son las que menos filtran. Ahí tenéis unos estudios de la RUCEA que dice que la conexión Morse filtra poco cuando la aprietas a 20 o 30 newtons, pero filtra. Es decir, el cono Morse muestra pocos niveles de microfiltración, pero filtra. Es decir, la filtración existe. En todos los sistemas testados aparecen, como en estos estudios con sincrotrón de Alemania, ¿no? ¿Veis? De radiografía mecánica, donde hay movilidad por filtración. Bueno, pues filtra y ahí hay bacterias. Es decir, no hay más. El tema es que esas bacterias filtran menos en conexiones internas y las hay de todos los tipos, en internas y en externas. Otra cosa es que clínicamente eso tenga importancia o no tenga importancia. Es decir, que haya bacterias en esa conexión bajo determinadas circunstancias, clínicamente sea más o menos relevante. Yo creo que es un detalle más que hay que sumar al resto de cosas, pero no puedes decir, oye, mira, es que mi sistema filtra y por eso es una castaña, o mi sistema no filtra y por eso es una maravilla. Yo creo que es una serie de cosas que hay que tener en cuenta. Sí es cierto que cuanto menos filtre, mejor. Pero lo importante es que no filtre porque sea muy estable. Y si es muy estable y minimiza los movimientos laterales, es precisa, fiable, antirrotatoria, y tú, como los estudios de la RUCEA, haces el torque de una manera real en todos los implantes que colocas, con todos los pilares que colocas, tu estabilidad mecánica, biológica y estética será mayor porque no se te va a aflojar. Porque yo creo que los tejidos responden mal, más que a la filtración bacteriana, al movimiento, a esa inestabilidad de la conexión. En regeneración ósea no nos gusta el micromovimiento, es decir, nos gusta la estabilidad, ¿no? Las membranas, las chinchetas, pues aquí pasa lo mismo. La estabilidad. Colocar bien los pilares, apretarlos, colocar bien las coronas y controlar muy bien la oclusión. Si tú controlas la oclusión dentro de todos esos factores, posiblemente tus tejidos estén mucho más tranquilos y vivan mejor, ¿no? Porque todos los estudios, fijaros, los últimos de 2020, dicen que filtran. Es decir, al final bacterias aparecen en todos los lados en cuanto lo cultivas, aunque se necesiten estudios. Y se hacen muchas cosas para que filtre menos o para controlar esa filtración. Estudios modernos te dicen de hacer recubrimientos de plata, que la plata se lleva mal con las bacterias en la zona de la conexión para retrasar esa contaminación. Poner pasta de yodo, poner clorexidina cuando ponemos nuestros pilares dentro de los implantes. Cosas que retrasen esa contaminación, pero no la van a evitar. Ahora bien,
Yo prefiero que la retrasen. Si yo hago una cirugía hoy y coloco un pilar con clorhexidina o con pasta de yodo y la contaminación empieza 15 días después, cuando ya la cicatrización está casi muy avanzada, pues oye, mejor. Prefiero que se contamine a los 15 días que no el día 1 con la herida abierta, ¿no? Lógico. Bueno, pues eso es lo que se necesita. Igual que la contaminación tardía. Todos colocamos coronas atornilladas, ponemos el tornillo y no sabemos qué poner ahí para que no filtre a largo plazo. Lo que este estudio del 2020 dice es que lo mejor es colocar un barniz de clorhexidina o de timol, colocar teflón, PTTF y luego una resina compuesta, el CR, la resina compuesta, que es lo que hacemos casi siempre. Apretar con torque el tornillo, teflón bien apretadito y composite. Composite con el adhesivo multipurpose y composite, no hay más. Luego ya uno se lo trabaja más o menos a nivel estético, ¿no? Si es en una cara oclusal. Pero es importante que no filtre también a medio plazo. Y si ese composite se pierde, hay que cambiar, hay que reponerlo. Hay que hacer algo para que no esté filtrando a largo o a medio plazo. Es decir, eso es fundamental y es responsabilidad, creo, de nosotros cuando hacemos el mantenimiento, ¿no? Pero de una u otra manera, las conexiones internas son estables, pero es que las externas también. En la literatura no dice nadie se atreve a decir que no use usted una conexión externa porque se ha demostrado científicamente que es muy mala. No es mala. Posiblemente tenga peores resultados, sobre todo en dientes unitarios, porque en múltiples es una conexión que se lleva utilizando muchísimo tiempo, desde la época de Brånemark, y va fenomenal. Es decir, en este estudio de Rosa del 2019 se ve que no hay diferencias estadísticamente significativas entre conexión interna y conexión externa en cuanto a pérdida ósea marginal. Es decir, en este estudio del 2019, pues con las limitaciones que hay, pues se ve que la conexión externa es fiable a largo plazo y que una vez que se pierde, a lo mejor se pierde más en la reabsorción fisiológica de los primeros meses, ahí se queda y es muy estable si lo manejas bien. Repito, sobre todo en prótesis múltiples. Sin diferencias estéticas, a 3 años, en este estudio del 2018. No hay diferencias estéticas, sea externa o sea interna, en sectores anteriores y en sectores posteriores. Es decir, la conexión externa no es mala. Posiblemente en casos unitarios sea mejor poner una interna, dependiendo de la interna, colocándola bien y bien manejada, pero la conexión externa bien manejada posiblemente sea también mejor, pero a lo mejor necesita o es más sensible a la mano del operador. Entonces tienes que elegir una, ¿vale? Yo tengo que comprar una conexión. ¿Qué hago? ¿Compro conexión externa? ¿Compro conexión interna? Pues mira, tienes que hacer un análisis del riesgo. Esto es como todas las decisiones en la vida. Posiblemente no haya una cosa buena, pero si tienes que... O sea, esto es como cuando éramos pequeños que te decía, venga, pon cosas en la libreta a favor y en contra. Bueno, pues a lo mejor no valen las de a favor y tienes que elegir la que menos cosas en contra tenga. Porque si uno busca evidencia científica, no la va a tener. ¿Qué busco yo en los estudios? Riesgo, o ratio, parece, hay tendencia estadística, es decir, la cónica es la que menos filtra, la que menos se afloja, la que menos se fractura. En los estudios in vivo parece que tiene más éxito las cónicas que la no cónica y preserva un poquito más la ósea. Hombre, pues si puedo elegir, pues elijo la conexión interna cónica. No quiere decir que la otra vaya mal, estadísticamente no va y me vayan a fallar todos mis implantes y mis pacientes vayan a estar insatisfechos. No, pero uno, dependiendo del riesgo que quiera asumir, en determinados pacientes a lo mejor tiene que comprar unas cosas y otras. Es decir, paciente joven, con sonrisa gingival, fenotipo fino, pues tendré que coger algo que vea que me va a dar pocos problemas. Ahora, si tengo un paciente con la sonrisa baja, con un fenotipo así de ancho, óseo y mucoso, con unos dientes cortos, y ahí da igual lo que le hagas, lo que le pongas, que posiblemente le vaya todo bien si controlas una serie de factores. Ahora, si el pulsista se cargará todo, ¿no? Es decir, pero yo creo que ese control del riesgo nos pertenece a nosotros y tenemos que hacerlo de manera personalizada, porque esa conexión interna cónica tipo Morse y antirrotatoria yo la recomendaría en unitarios. El unitario al final es el implante crítico, es el que tiene movimiento mesial, distal, vestibular, lingual y rotatorio. Entonces, necesito elegir aquel que yo crea que va a tener más resistencia a la fractura, menor micromovimiento y que haga que esa restauración unitaria, que al final es la que vamos a hacer muchísimo más en
los próximos años, es decir, vamos a vivir, lógicamente, y estamos viviendo de los unitarios, que sea estable, que no se afloje, que no se rompa, que no haya sufrimiento mecánico y, por tanto, biológico y estético. Bueno, pues una conexión interna cónica. Se ha visto que el aflojamiento es más frecuente que la fractura en este tipo de conexiones, fenomenal, se puede reapretar, y que los problemas que suele haber son aflojamientos en primeros molares y fracturas en dientes anteriores, sobre todo en el incisivo central, cuando el control oclusal, sobre todo en protrusivas, no está controlado, ¿no? Pero bueno, no hay un solo factor implicado como siempre. Es decir, siempre que las cosas van bien o van mal, son multifactoriales. Entonces, bueno, pues lo ideal es elegir hoy, en un diente anterior, una conexión cónica con un diseño antirrotatorio para que no se aflojen, para que no haya movimientos, para facilitar también la labor protética, y apretarlo. La casa comercial te tiene que decir a cuánto tienes que apretar tus pilares y a cuánto tienes que apretar tus tornillos. Y tienes que tener una llave de carraca o un motor o lo que quieras calibrado, porque hay que calibrarlas y que recalibrarlas, y apretarlo a lo que te dice la casa comercial, ni más ni menos. Yo creo que es el truco que mejor podemos hacer para que las cosas vayan bien. Y luego, tener en cuenta esos pequeños detallitos que creo que todos vais a coincidir conmigo, es decir, que no haya saliva dentro de la conexión. Si hay saliva, se han visto en este estudio del 2019 que se reducen los valores de torque. Si tú tienes saliva dentro del implante y pones el pilar y lo aprietas a 35 newtons, lo aflojas a 20. Con lo cual, hay que secar perfectamente el implante antes de poner el pilar. Es decir, es más importante que no haya saliva a que haya clorhexidina o a que haya sangre. No tiene que haber saliva. Y en la boca, imaginaros que no siempre es sencillo. A lo mejor es fácil en un 21, pero imaginaros en un 36. Bueno, pues no nos compliquemos la vida. En unitarios, conexiones internas cónicas, antirrotatorias, y si podemos, bajo mi punto de vista, sobre todo en fenotipos cortos o finos, plataforma modificada, la famosa PS. No hay todavía evidencia científica que nos diga que PS preserva más el hueso que no PS. Pero aunque no exista evidencia, los estudios te dicen que se pierde menos hueso, aunque sea 0,5 milímetros. Es decir, la idea es intentar perder lo menos posible. Bueno, pues en todos los estudios de Schwartz y demás te dicen que para el mismo sistema de implantes, si tiene PS o no PS, la pérdida ósea se estabiliza mucho más con esa plataforma modificada. Ojo, no se puede generalizar, porque la plataforma modificada en el implante A mide tanto, en el implante B mide tanto, en el implante C mide tanto, y la respuesta tisular no es comparable con la marca A, la marca B o la marca C. Es decir, habría que hacer, cada sistema tendría que hacer sus propios estudios comparando PS o no PS. Lo que está claro es que se reduce el estrés cortical, con lo cual hay menos pérdida ósea, y sobre todo, y se mejora además la estabilidad tisular si ese PS es un cuello pulido, es decir, si no está tratado. Eso es lo que hay en los metaanálisis hasta el 2015. Bueno, pues ya está. Es decir, si nosotros podemos conseguir una conexión interna indexada con plataforma modificada, pues, hombre, algo más preservaremos, sobre todo en casos de riesgo. Sonrisas altas, fenotipos finos, zonas regeneradas, no sé. Es decir, si tus condiciones anatómicas y fisiológicas son más críticas, necesito emplear una tecnología muchísimo más desarrollada. Biotipo estupendo, hueso estupendo, todo estupendo, le puedes poner cualquier cosa que posiblemente no tengas tanto riesgo, control del riesgo. Bueno, pues ya está. Sabiendo que, ojo, porque en esas plataformas modificadas tampoco los pilares tienen que ser mayores de 4 milímetros, con más razón. Pilar estrecho, si lo pones encima más largo, pues puedes aumentar, como veis aquí, el punto de fractura. Es decir, se incrementa el estrés un 250%, con un 40% más estrés en los tornillos y 92% más en la cortical. Entonces no vale poner esos pilares de más de 4 milímetros. Es decir, si los tenéis, tirarlos, porque hay mucho riesgo en unitarios, porque imaginaros, es que se me ha roto el pilar en un canino superior. Claro, tenías más de 4 milímetros y encima guía canina pura, ¿no? Pues ha pasado lo que tenía que pasar.
Y luego hay otras modificaciones de esas conexiones. Por ejemplo, en los estudios desde el 2016 de Xavi Vela, de Xavi Rodríguez, sobre las conexiones cónicas, pero no interna, no de la zona interna, sino de la zona externa, ¿no? El concepto BOP, ¿no? El concepto BOPT, donde ese aditamento cónico en la parte transmucosa, en vez de ser recto y convexo, es cónico. Bueno, pues también hay una línea de investigación en ese punto donde dice que estabiliza las fibras horizontales, que estabiliza los tejidos, y en estudios repetidos en 2016, 2019, de los Savis o de Rubén Agustín y Joan Faus, pues te dicen que esta forma de aditamentos o de cabeza de implante cónica, pues bueno, pues también puede estabilizar los tejidos y tener menor pérdida ósea. Bueno, pues todo se andará. Es decir, son opciones que están en el mercado para, dependiendo de los casos, asociarlo o no asociarlo a manejo de tejidos blandos y tomar decisiones. Pero repito, no existe evidencia científica. No existe evidencia científica de que la conexión interna cónica antirrotatoria en unitarios con PS sea mejor, porque no hay resultados clínicos. Es decir, tampoco hay comparación que te compare los conos. ¿Es mejor un cono una conexión cónica de 5 grados o de 7,5 o de 12? Porque todo es cónica, todo es cono Morse. Esto no es así. Y las conexiones tienen que ser de 2 milímetros o de 4 de altura interior, o de 4,5. No es lo mismo un implante Ankylos que un implante Straumann o un implante Conelog. Es que los conos son totalmente diferentes. Pues tampoco podemos decirlo, porque parece que en los estudios generales, por ejemplo este de Lyndon Cooper, parece que la conexión plataforma modificada y la plana pues son iguales a los 3 años. Que da igual lo que uses, pero que dependiendo del tejido o del paciente o de la higiene, a lo mejor no hay diferencias en la estabilidad ósea. Fijaros este caso del 2019, donde no hay diferencias, sea plataforma modificada o no. Es decir, los dos pierden poco huesos, pero a los 3 años hay una mínima remodelación ósea en los dos casos. Fijaros este estudio donde participé yo, que publicó Marcus Bernich, este fue en el 2018, donde se ve que el Camlog Screwline con plataforma modificada y sin plataforma modificada pierde muy poco hueso en 5 años, menos de 1 milímetro, los pacientes están muy satisfechos y da igual utilices plataforma modificada o no utilices plataforma modificada. Bueno, posiblemente sean casos, y eran casos generales, donde no había una diferenciación según el fenotipo. Yo, que estuve en ese estudio, os digo que en fenotipos finos, en fenotipos estrechos, posiblemente una plataforma modificada con un injerto te mejore muchísimo esa predictibilidad. Fijaros este caso recientemente publicado también con implantes Camlog de Ackermann, donde dice que no existe evidencia, pero que hay poca pérdida, 5 años, asociado a que el paciente sea fundamentalista de la higiene, 96% de placa. El 83% de los pacientes están muy satisfechos a los 7 años, pero es que son muy limpios. Claro, vienen a revisiones y fijaros en estas tablas, no hay nada de pérdida ósea porque se limpia. Si el paciente no se limpiara y no estuviese permanentemente revisado, ¿estaría tan satisfecho y estos valores de reabsorción ósea serían los mismos? Posiblemente no, ni con plataforma modificada ni sin plataforma modificada. Ahora bien, pues a eso es a lo que me refiero, que no existe evidencia y se creará y se generará también evidencia en torno a la satisfacción de los pacientes, porque no hay evidencia de nada. Ni para probar que el CAD-CAM es mejor o peor que el prefabricado original, ni de los pilares clónicos ajustan mejor o peor que los originales. Fijaros en este estudio de Raquel Alonso y nos dio un fantástico webinar. Realmente hay diferencias, pero no hay una brutal diferencia estadísticamente significativa en contra de los clónicos. Sí es cierto que son peores, tienen menos porcentaje de reducción de torque, pero es que hay poca diferencia estadísticamente significativa. Fijaros en este estudio de Talarico, es decir, no se puede decir, usted no utilice clónicos, porque claro, hay que decir las marcas, y Raquel en su webinar las dijo, pero hay muchísimas marcas, y tú si hablas de pilares clónicos te van a decir, no, es que mi pilar clónico es muy bueno. No lo sé, uno tiene que arriesgar. Lo que está claro es que los originales parece que van mejor y aunque no haya significación clínica, en casos de riesgo, aunque parezcan iguales, aquí tenéis unos Camlog compatibles de una casa que es iónica, aunque parezcan iguales, mecánicamente no lo son. Entonces, ¿se va a comportar igual en un bruxista un clónico que un original? Pues a lo mejor no. Entonces, uno tiene que decidir, dependiendo de las especificaciones,
de quién sea su paciente, desde el punto de vista periodontal, restaurador, oclusal, tendrá que elegir unas cosas y otras. Yo, de verdad, creo que es una labor que tenemos que hacer los dentistas de no vale café para todos en el mundo de los pilares. El pilar tiene que ser seleccionado, igual que uno elige el tipo de implantes y en un bruxista pone más implantes que en uno que no es bruxista, más número de implantes, pues los pilares tendrán que ser más resistentes, mecánicamente mucho más potentes. Y uno no puede ahorrar. Pues claro, si vamos al punto 3 y es la elección del material, ahora estamos en un punto donde parece que el circonio es lo que mejor va, la moda. No, ojo, que el titanio mecánicamente es mejor que el circonio, que todo es biológicamente compatible y que se ha visto que menos el oro, los tejidos se llevan muy bien con el titanio y con el circonio, igual, incluso con la lúmina cerámica. Fenomenal. O sea, lo que no se ponen ya son metales nobles o variaciones de cromo cobalto. Pero la adhesión epitelial es buena en los dos. Se ha visto que es menor si la superficie es rugosa. Y pongo ahí un asterisco porque depende de la rugosidad. Se está estudiando ahora el tratamiento con plasma de argón, con láser, etcétera, etcétera. Pero en general, hoy en día, la superficie lisa es mucho más compatible con la salud tisular, siendo titanio o siendo circonio en los pilares. Con lo cual, si esa superficie es circonio o es titanio y está pulido, bueno, pues será compatible con tu bienestar tisular. Viendo que en estudios en animales realmente no se sabe cómo influye ese material en la estabilización tisular. O sea, no se sabe por qué los fibroblastos o el tejido conectivo va mejor o peor, o puede ir mejor o peor. Realmente no se sabe. Se está estudiando plasma de argón, se están estudiando cosas, pero en el 2020 todavía no se sabe, no hay una superficie mejor que la otra. Porque luego también hay un estudio de Tarnow y hay estudios que te dicen que es importantísimo que el pilar vaya limpio. No solamente es que sea de circonio o de titanio, es que tiene que ir a la boca más limpio que la leche. Estuvimos hace poco, en verano, ¿no? con Tarnow, que trajo Biohorizons a Sevilla, y él dijo que lo importante era la limpieza del pilar, que nos comprásemos una vaporeta de esas pequeñitas para limpiar los pilares. Entonces, ¿de qué te sirve tener el mejor pilar del mundo tecnológicamente hablando y el más caro si lo sacas de la escayola ahí del modelo y lo colocas en boca sin limpiar? Tus tejidos van a ir al traste. Entonces, el circonio y el titanio se comportan igual. Es cierto que en estudios bastante recientes de la Universidad Complutense se ha visto que el titanio aumenta, fijaros, el sangrado al sondaje y tiene un poquito más de respuesta inflamatoria que el circonio. Pero hay limitada evidencia. En este estudio de Franz Schwarz se ha visto que realmente, posiblemente, no esté asociado al material, sino al acúmulo de placa. Por eso, más que el material, el tema va por el diseño. Y esto es muy importante exigírselo a las casas comerciales, que hagan un buen diseño de los pilares, y a los laboratorios, que nos hagan esos pilares cuando hagan CAD/CAM, o a las casas comerciales que hagan CAD/CAM. El que diseña el pilar tiene que saber de biología, tiene que saber cómo son tus tejidos, tiene que saber lo que es un perfil de emergencia. Claro, tú dile a tu ingeniero o a tu informático todas estas cosas, igual que si él te habla a ti de píxeles o de tal, ¿no? Es decir, ojo, porque lo que tienen que hacer los pilares es facilitar la higiene oral, quitar el remanente de cemento y acumular poca placa. ¿Habéis visto el artículo que os he enseñado de Ackerman? El truco del almendruco no está en todas estas cosas, está en la higiene del paciente. Si el paciente se limpia y tiene un buen biotipo y la conexión es estable, va a ir bien. Si se acumula la placa, ya puedes ponerle ahí el oro de Moscú, te da igual. Entonces, el diseño de aditamentos deben considerar la retención de placa. De tal manera que si vais a la izquierda, un aditamento y otro no son iguales. El aditamento debe ser hecho para que la placa se pueda retirar. Y en cuanto a la estética, pues se sabe, hay estudios de Leticia Sala, que nos dicen que en biotipos anchos da igual, no se ve nada, y si es estrecho, pues que pongas mejor circonio. Es un estudio bastante moderno de Pita y de Pradies y demás que te dicen que ante la duda que pongas blancos en sectores anteriores. Si tienes un paciente con expectativas altas, oye, pues ponle un aditamento de circonio. Y cuando hablo de circonio hablo de aditamentos híbridos. Es decir, la parte que va dentro del implante no puede ser de circonio porque es muchísimo más duro que el titanio y al final falla la conexión. Tienen que ser aditamentos híbridos. Base de titanio
y pilar de circonio. Y eso va pegado, va adherido, o bien en clínica o en laboratorio. Y eso es lo que hacemos, es decir, no hay evidencia científica, hay distintos materiales con distintos resultados, hay más complicaciones técnicas asociadas al circonio que al titanio. El titanio es más feo que el circonio, entonces, pues, bueno, pues uno va eligiendo circonio en sectores anteriores y titanio en sectores posteriores, sabiendo que hay chipping, hay fracturas como en casi todos. Y otros materiales como el PIC, bueno, pues se le sigue esperando, es decir, no sabe, no contesta, es como el grafeno. Y aleaciones de CAD-CAM, pues yo tendría que tener cuidado porque tienen mucha tolerancia, sobre todo las de CAD-CAM de librerías donde no está clara la librería, ¿no? De determinados laboratorios. Entonces, bueno, pues ¿qué elegimos? ¿No? ¿Qué ingrediente elegimos para nuestra tarta? Pues lo que mi pizquita de recomendación para hoy es utilizar un pilar original de entre 2 y 4 milímetros de conexión interna cónica tipo Morse asociado a PS y, si es posible, de titanio, y si es en sectores anteriores, de titanio circonio. Eso en unitario. En puentes, bueno, pues en puentes yo elegiría, y ahora os digo, pues casi lo mismo, ¿no? Porque yo solamente variaría eso y los pondría un poquito más largos en sectores anteriores para que no se vea cuando entierras más el implante. Si tú entierras el implante, tu aditamento pues tiene que ser más de 3 milímetros, ¿no? Bueno, pues es un poco simplemente elegir el pilar dependiendo del dónde, ¿no? Pero entre 2 y 4 milímetros, siempre más cerca del 2 en sectores posteriores y más cerca del 4 en sectores anteriores. La pregunta de en puentes o en los fresados, pues fijaros, en puentes yo pues haría lo mismo, es decir, con un pilar intermedio. A mí no me gustan ¿veis este esquema que tenéis aquí? Las conexiones directas internas a implantes. Es muy difícil, hay que caparlas, es difícil trabajarlas, ¿no? Igual que los fresados o los sinterizados. Al final, un fresado de cromo cobalto aumenta el riesgo, porque son aleaciones muy duras, hay que pulirlas, es decir, no siempre va bien. Fijaros en este esquema con pilares que no son originales, donde no ajusta perfectamente ahí. Fijaros la microfiltración que debe haber ahí. Estos pilares que son hechos en laboratorio con sinterizado o fresado, bueno, pues lógicamente el ajuste, eso que os he dicho antes que era tan importante, no es lo mismo, y al final pues hay más riesgo. Y al final, ¿qué ocurre? Pues aumenta la microfiltración, con lo cual se pierde, esto es un caso de la facultad, se pierde muchísimo más el hueso, hay más micromovimiento, y este es un pilar de cromo cobalto sobre un implante de titanio que al final lo rompe. Pues oye, es decir, no hay mucho más, salvo que hagas soluciones integradas con la casa comercial. Si la casa comercial, que es la que tiene la biblioteca, te garantiza y te hace los pilares CAD-CAM asociados al implante que estás poniendo, eso es otra cosa. Pero no es lo mismo que un laboratorio que diga que tiene la biblioteca y te haga esa estructura. En puentes, posiblemente los problemas te los encuentres más a largo plazo, o a lo mejor no te los encuentres, pero en unitarios yo no os lo recomendaría. Entonces, si queremos finalizar, pues un poco, ¿qué os diría yo que os llevaseis a casa? En este caso, está claro porque estáis todos en casa. Pues poner pilares originales cortos, si tenéis un biotipo fino, de no menos de 2 milímetros, 1,8, o poner pilares largos en caso de sectores anteriores, donde tengáis que enterrar ligeramente el implante o tengáis biotipos o fenotipos más anchos. En posteriores con biotipo ancho o riesgo periodontal, pues también poner, lógicamente, unos pilares más altos. Ahí no pasa nada porque se vea un poquito de metal y la higiene quedaría garantizada. Utilizar conexión interna, si es posible tipo cónica, asociada a plataforma modificada, que sea de titanio o de titanio circonio híbrido en anteriores, y que estén colocados en la posición tridimensional correcta, no sobrepasando los 4 milímetros más allá del límite amelocementario del diente a restaurar, ¿no? Colocarlos, a ser posible, inmediatamente asociados al implante, o bien en la segunda cirugía y trabajar siempre las impresiones a ese tipo de pilares y no retirarlos. Y si los tenéis que retirar, que no sea más de 3 veces. Sobre todo en fenotipos finos. En fenotipos finos, cuanto menos quitéis y pongáis, muchísimo mejor, ¿no? Pero claro, esto podría ser la receta del día, que fijaros que es una receta muy subjetiva, ¿no? Pero es que, claro, depende de si el implante es anterior o posterior, la respuesta va a ser diferente y no hay estudios que comparen unos con otros. Depende de si es maxilar o mandíbula, la respuesta tisular y los tejidos son diferentes en un hueso que en el otro, y depende del tipo de restauración. No es lo mismo una prótesis fija implante soportada que una sola dentadura. No es lo mismo la respuesta de una barra, de una sola dentadura o de unos locators, ¿no? De los cuales pues tampoco hemos hablado. Pero es que además
es impredecible la respuesta en determinados tipos de pacientes. Hay en pacientes que haces lo mejor y todo va mal, y hay pacientes que haces lo peor y todo va bien. Por eso, en pacientes con historia de enfermedad periodontal, fumadores, pacientes con factores genéticos que dicen que son subsidiarios de enfermedades periodontales, en hueso regenerado, pacientes no controlados. Uno nunca sabe cómo va a ir la historia y tiene que tener en cuenta todos esos pequeños factores y, bajo mi punto de vista, tenemos que ser mucho más críticos en este tipo de pacientes de riesgo en la selección de los pilares y de la conexión. Para finalizar, deciros que bueno, pues veis que no hay evidencia científica para dar recetas. Es fácil dar receta a lo mejor de un pastel, pero no es fácil dar la receta para la hora de elegir una conexión. Lo que está claro es que tenemos que dar la misma importancia a la selección de los pilares que a la selección de los implantes. Y que lo tenemos que elegir en comunicación con nuestro restaurador, con nuestro cirujano y con nuestro técnico de laboratorio. Con todos. Es decir, todos yo creo que forman un papel importante siempre de manera previa a colocar los implantes. Y tenemos que tomar la decisión. Y la decisión estratégica siempre tiene que ser desde un punto de vista científico y clínico, lógicamente, porque yo creo que hay que dedicarle tiempo, trabajo, ilusión, y que no sea el paciente el último que pague nuestra guerra de tartas, ¿no? Porque al final, hagas lo que hagas, tú sufres, pero al final el que sufre más es el que tiene la boca abierta, ¿no? Y eso puede convertirse en cine mudo, ¿no? Del gordo y el flaco, de Laurel y Hardy. Entonces, bueno, pues espero haber contribuido en este ratito a daros, pues, la sal y la pimienta a vuestra toma de decisiones en cuanto a la toma de decisiones de conexiones y pilares. Ahí tenéis mi correo electrónico de la facultad, jumaba@wax.es. Ahí en el máster pues estamos abiertos a lo que queráis y a vuestras preguntas, y también os dejo el correo electrónico de educacioniberica@biohorizons.com, donde pues, bueno, podéis mandar también, aparte de las que hagamos ahora, preguntas, dudas, aclaraciones sobre el sistema, y donde pues Bárbara, que encabeza el equipo de marketing, y los comerciales del sistema Biohorizons y Camlo, pues os atenderán como nos atienden a nosotros, con mucho cariño y profesionalidad. Pues muchas gracias, Rodrigo. Bueno, Juanma, pues enhorabuena lo primero. Impresionante la revisión de prótesis que has hecho de todos los aspectos. Vamos, estás en tu salsa con todos estos temas. Sí, además cuanto más leo, me doy cuenta de como que menos se me aclara la vida, ¿eh? Esto es mira, a última hora se han ido animando algunos espectadores a preguntar, que al principio les ha costado. Lo más curioso es que hay incluso algunos les ha emocionado el hecho de un webinar de prótesis, que se ve que es todo cirugía, regeneración. Hay poco. Sí. Muy poquito. Entonces, mira, la primera en hacer una pregunta ha sido Elena Zed, y venía a preguntar que en prótesis unitarias, en las que utilizamos pilares transepiteliales tipo multi-unit, la corona lleva, para ser sujetado, un tornillo pequeñito que se suele apretar a unos 15 newton aproximadamente, y lo que pregunta es si no sufre más aflojamientos esa corona. Entiendo que es una comparación que quiere hacer con prótesis cementada, no lo sé, no especifica más. Claro, buena pregunta, porque esa es muchas veces la duda. Yo creo que el pilar tipo multi-unit, el del tornillo pequeñito, realmente está diseñado para prótesis ferulizada, es decir, para prótesis múltiple. Léase puentes, ¿no? Porque ese diseño con ese tornillo tan corto no es el ideal para prótesis unitaria. Para prótesis unitaria hoy se están utilizando o pilares más altos, con conexiones más altas y tornillos más largos, o lo que se está haciendo ahora mucho, que es la prótesis híbrida, que es la cemento atornillada, donde solo hay un tornillo y es pasante. Me explico, es decir, toda la estructura de pilar es única y va directamente al implante. Si tú colocas un multi-unit, al final tienes un tornillo que va al implante y un mini tornillo que sujeta la corona. Y si tienes una discrepancia protética,
un espacio protético excesivamente alto, ese tornillo mecánicamente es más crítico. Es decir, el multi-unit tal cual no sería un pilar indicado para prótesis unitaria anterior. Ahora, si me dices posterior, pues dependiendo de la marca, del multi-unit que tú utilices y dependiendo del control oclusal que tú des. Posiblemente en un unitario posterior, con un control oclusal con función de grupo, donde la mayoría de las fuerzas masticatorias sean verticales, pues no tengas ningún problema. Ahora, mi duda es qué pasa si no hay un control de esa función de grupo y tienes fuerzas laterales aplicadas a ese tornillo. Posiblemente ahí tengas problemas, ¿no? Por eso ahora se está intentando atornillar directo a implante con prótesis cemento atornillada, en casos de atornillamiento, porque los tornillos suelen ser muy chiquitines, los tornillos de apretamiento. Y ojo, los tornillos originales de la marca son súper resistentes, pero como hagas otros tornillos o tornillos de laboratorio, esos por experiencia mía y en la facultad lo vemos, esos tornillos no resisten y no son iguales. Muchas veces simplemente por morfología, no solamente por material, sino por la forma, las terminaciones, la forma de los biseles y demás. Entonces, hay que tener mucho cuidado con los multi-units en unitarios. Perfecto, Juanma, creo que ha quedado claro. Hay otra pregunta de un compañero, Carlos Álvarez. Bueno, lo intenta formular en dos preguntas que, como él dice, es básicamente lo mismo. Sabemos, y además con nuestra marca lo hemos experimentado, el concepto de cambio de plataforma, de platform switching, realmente, a pesar de que hagamos ese cambio de plataforma, lógicamente debe de haber una discrepancia importante entre lo que es el diámetro del pilar respecto al diámetro del implante. Lógico. Entonces, la pregunta es cuánta cantidad, ¿no? ¿Qué distancia de este cambio de plataforma es necesario para que realmente la diferencia sea significativa, ¿no? Bueno, pues no se sabe. Efectivamente, si tú pones un implante de 5 milímetros de diámetro y puedes conseguir 0,8 de plataforma modificada, pues estupendo. Es decir, por ejemplo, en un hueso posterior con disponibilidad ósea al dentario escasa, donde pones un implante de 7 milímetros, o de un implante cortito, ahí la plataforma modificada sí va a ser importante, porque vas a tener más que altura biológica, mucha anchura para tus tejidos. Ahí se va a notar. Ahora, si tú pones un implante Camlog de 3.3, no hay plataforma modificada. ¿O qué tendrías? Una micra, es decir, 0,1 milímetro. Ahí no se puede hacer. Es decir, no existe ningún estudio que diga cuánto es el mínimo de plataforma modificada para mejorar la estabilidad tisular. Es más, cada vez ponemos implantes más estrechos y sabemos que cuanto más estrecho es el implante, menos tenemos de plataforma modificada. Porque si hicieses mucha reducción de plataforma, el pilar quedaría tan sumamente fino que se rompería, ¿no? Con lo cual, no existe un mínimo. Lo que sí sabemos es que se puede hacer más en sectores posteriores, porque los implantes que puedes poner son de 4.3 o de 5, y se puede hacer menos en sectores anteriores donde el implante que tienes es de 3,8 o de 3, donde la reducción de plataforma es mínima. Pero algo hay. Aunque sea 0,3 milímetros, algo es. Esos 0,3 milímetros, si te los ahorras en un biotipo fino, en un fenotipo fino de reabsorción vertical, pues puedes hacer que un cénit o una papila te lo agradezca. Sí, además eso era lo que iba a enlazar, que ya lo has comentado, es decir, con la tendencia actual a reducir el diámetro o la cantidad de titanio, ¿no?, que colocamos, preferimos hueso a titanio, pues se va a ver más mermada esta cantidad de platform switching, desde luego, pero bueno, siempre se va a dejar más espacio al tejido blando, especialmente en zonas de espacio mesiodistal estrecho, en incisivos laterales, por ejemplo, para dejar más espacio claro, a que tengas pila o algo parecido. Fijaros a colación un poco de esto, ahora mismo que estamos hablando en sectores anteriores de colocar implantes inmediatos asociados a un injerto del relleno del gap, sino un injerto de tejido conectivo, por ejemplo, y se está por los estudios de Óscar González, tanto el 2010 como el del 2020, que Curro Carroquino el otro día lo hizo en su presentación. Es decir, lo que necesitamos es espacio para ese coágulo que al final es el tejido conectivo que tú injertas. Pues ese espacio será mayor si tu pilar tiene un perfil de emergencia cóncavo y además tienes plataforma modificada. Es decir, lo que hacemos con ese estrechamiento, por poquito que sea, es
dar más espacio al coágulo, que al final es tejido blando futuro, ¿no? Muy bien, yo creo que ha quedado claro. Juanma, aquí otra pregunta de un viejo conocido, compañero y cofundador de ICA, José Luis Marcos, aparte de saludos y todo lo que te puedes imaginar, te quiere preguntar la importancia que le das al tipo de impresión en casos unitarios estéticos donde se hace carga inmediata o convencional con pilar personalizado sobre implante o con scan body en casos de perfiles de emergencia con más de 3 milímetros de tejido blando. Qué puñetero este José Luis, ¿eh? Hola, José Luis. Y, perdona, último apunte, además hace hincapié en que se alegra de que por fin haya prótesis atornilladas en unitarios, pues por razones evidentes, ¿no? Sí. José Luis Marcos ha peleado durante mucho tiempo. Camlog ha sido un sistema eminentemente cementador desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Y hoy en día también es atornillador con los pilares Confour y, bueno, pues podemos elegir, dependiendo de las circunstancias, uno u otro. Y antes teníamos un poco las manos atadas. La pregunta de José Luis es muy buena. Es decir, yo creo que la toma de impresión a cabeza de implante o con el scan body, cuando el implante está profundo, si el implante está más allá de los 3-4 milímetros en un sector anterior, yo no sé si todavía las máquinas de impresión digital son suficientemente potentes como para registrarlo. Lo que se está haciendo es intentar combinar la impresión digital de ese scan body con una impresión digital del perfil subcrítico del provisional. Es decir, si se ha cargado de manera inmediata y se ha hecho un provisional que te está preservando los tejidos, la manera clásica es la manera del aditamento personalizado con composite o con resina dura, que describió Hall y demás, que tú tomas la impresión, el otro día lo describió también Curro, ¿no? Tomas la impresión con silicona de ese perfil de emergencia y haces una copia de impresión personalizada. Eso se vacía en un modelo convencional, en un modelo de escayola y se hace la prótesis. Eso hoy, con impresión digital, lo que se está haciendo es ahorrando ese paso. Se toma impresión al scan body, se desatornilla la corona y se toma impresión al perfil subcrítico de la corona. Y luego lo que haces es un mismatching, ¿no? Es decir, generas una prótesis, un perfil de emergencia de tu prótesis definitiva, copiando digitalmente, por un lado, el perfil de emergencia de tu corona provisional y, por otro lado, lógicamente, la posición tridimensional del implante que te da el scan body. Yo creo que si manejas bien las dos técnicas y tu técnico de laboratorio maneja bien una u otra técnica, hoy en día no debe haber mucha diferencia en cuanto a una toma de impresión o la otra. Ahora bien, se va a imponer la impresión digital, no solamente en sectores anteriores y en posteriores. El problema es, como dice José Luis, la altura a la que tengas el implante, ¿no? En sectores posteriores, a lo mejor menos profundo, es más fácil, pero sectores posteriores donde vayas a tomar impresión al scan body, yo creo que hay que ver a qué altura lo tienes y no olvidarse de hacer la toma de impresión al provisional. Otra cosa es que no tengas provisional. Ahí ya la toma de impresión puede resultar un poco complicada. Muy bien. Y bueno, en relación a esto también otro viejo compañero y amigo, el doctor Joaquín Tabuenca, viene a preguntar ¿qué prefieres? ¿Pilares de la casa? ¿Pilares CAD-CAM? ¿Con qué te quedas? Hola, Joaquín. ¿Qué preguntas hacen estos viejos amigos? Bueno, yo actualmente estoy colocando el 100% de los pilares de la casa, analógicos. Es decir, lo único, si se hace algo CAD-CAM, son sobre el pilar base, que tú hagas luego un CAD-CAM de circonio, adherido sobre el pilar base. Pero si utilizo pilares Confour, pilares Stomic, yo utilizo todo pilares intermedios. Y CAD-CAM sobre ese pilar intermedio, bien sea pilar para barra puente o bien sea para pilar Confour. Y si hago cementada, pues hago cementada. Pero no estoy haciendo conexiones directas CAD-CAM ni en puentes ni en unitarios. Y si hago CAD-CAM es sobre pilar intermedio.
Muy No lo bien. hago. A día de hoy. No tengo experiencia en hacerlo, pero la conexión Camlog, tanto la Camlog Tubing Tube como la Conelog, me da tanta seguridad que no quiero arriesgarme a perder esa precisión de manera interior. Prefiero hacer la precisión a nivel externo, o sea, que el CAD-CAM vaya sobre el pilar mecanizado de la casa. No lo hago. Ya charlaremos de estos temas con Tahuenca y con José Luis y todos cuando hagamos una reunión de actualización de todos estos conceptos. Muy bien, Juanma. Mira, otra pregunta de Raquel de Pablo te viene a preguntar, bueno, todos te felicitan, por supuesto, pero vamos, yendo al grano, ¿qué es mejor usar una corona atornillada directa o usar un pilar intermedio? Para unitarios. Para unitarios, se supone, sí. Vamos a ver. Atornillada directa, se supone que lo que estás haciendo es una conexión CAD-CAM. Es decir, haces una conexión CAD-CAM todo el pilar de titanio y luego ya lo recubres de cerámica, por ejemplo. Es decir, ahorras el pilar intermedio. Eso no está mal si quien te hace el CAD-CAM interno tiene la librería exacta y el material que estés poniendo dentro es compatible con el titanio de la cabeza del implante. Me explico. Si eso es cromo cobalto y te lo hacen en un laboratorio con sinterizado o fresado, seguro que vas a tener problemas en unitarios. Para eso es mucho mejor utilizar pilares base, es decir, cemento atornillar en unitarios. Pilar base de titanio y sobre eso cementar o circonio o otro material y atornillar directo. La morfología del pilar del implante Camlog o del implante Biohorizons con un hexágono interno hace que si tú haces cemento atornillado solo vas a tener un tornillo, que es el pasante, el pilar que tú vas a apretar a 30 newtons. Generas una zona de posible más riesgo, que es la zona de unión entre el pilar base y la estructura de circonio o la estructura que tú pongas arriba. Por eso tiene que estar muy bien adherido en laboratorio y los pilares muy bien diseñados para que esa adhesión sea fuerte. Pero yo creo que en unitarios lo importante es ahorrar un tornillo y cemento atornillar. Y si quieres atornillar directo, yo lo haría con un pilar intermedio de la casa, un pilar base, o aprovechando un CAD-CAM con la librería de Camlog. Hoy en día, la experiencia que yo tengo con pilares directos, fresados o sinterizados, con una morfología tan peculiar como tiene el Conelog o como tiene el Camlog, no, o sea, esa capacidad de antirrotacional entre el pulido, el procesado y demás se pierde y la tolerancia aumenta. Y eso lo pagas. Tarde o temprano lo pagas. Entonces yo o cementaría o cemento atornillaría. Y si quieres atornillar directo, hay que utilizar a la casa comercial, lo que son las soluciones integrales de la casa comercial para fresar. En unitarios. Sí, sí. Entendido, Juanma. Otra pregunta. Antonio Arias te comenta, hablando aparte de Camlog, en cuanto al sistema Biohorizons, ¿qué tipo de multi-unit recomendarías, ya que es un pilar que no es de conexión cónica y es ancho, con paredes paralelas? Sí, no, pero es un hexágono interno. Es un hexágono interno que los estudios te dicen que la evidencia científica te dice que en unitarios es más estable porque tiene menos tolerancia, menos micromovimiento del cónico. Pero un implante con hexágono interno tendría los mismos condicionantes pros y contras para unitarios y para puentes. Me explico, si tú quieres hacer un unitario, tendrías que hacer, bajo mi punto de vista, lo mismo. Un pilar intermedio y una estructura para cemento atornillar. Y si quieres atornillar directamente, tendrías que hacer que ese hexágono interno que entra en el implante estuviese fresado por una solución integral de la casa comercial. En puentes no hay ningún tipo de problemas. Tú eliges el pilar para atornillar tipo multi-unit o similar y atornillas, dependiendo del pilar que hayas elegido en altura y duración, tu estructura fresada sobre ese tipo de estructuras. Pero en unitarios, lo que he dicho para cono, lo digo para hexágono interno. Son los mismos condicionantes. De hecho, por ejemplo, Camlog tiene un pilar
que está pensado para cemento atornillar, que es un pilar de paredes cónicas, el doradito, ¿no? Que tú puedes fabricar la corona encima y cementarla y atornillar todo ese pilar, de una sola vez con un solo tornillo. La eficacia es máxima, es súper fácil, económico, sencillo, y lo único que hay que trabajar ese pilar, el laboratorio tiene que trabajarte el pilar y la corona encima. Y tienes una conexión directa de la propia fábrica que te viene además el pilar con el propio implante, con una fiabilidad de conexión muchísimo mejor que cualquier CAD/CAM que te pueda hacer el mejor laboratorio. Es decir, yo creo que en unitarios no hay que complicarse la vida y hay que ir a piezas originales o a confiar en la casa comercial. No puedes arriesgar. Muy bien, Juanma. Otra pregunta de compañero Francisco Bustillo. Dice, ¿por qué dices que el implante debe tener cuello pulido en lugar de microroscas? No sé si se refiere a lo que has hablado del concepto de switching. No. Bustillo es un mago de las conexiones, posiblemente sea de los que más sabe en este país y yo estoy de acuerdo con él en muchas cosas y en otras no, ¿no? Pero no he dicho el cuello pulido. He dicho, cuando he hablado de plataforma modificada, he dicho la emergencia del pilar. Es decir, el implante, podríamos hablar si tiene que estar tratado hasta arriba o tener una parte pulida o mucho pulido, ¿no? Lo que Bustillo, lo que Paco dice, habla de la tulipa, ¿no? El concepto Straumann clásico, o una parte pulida más recta y más alta. Ahí también hay mucha polémica, ¿no? Bustillo, yo por ejemplo, los pilares Camlog que utilizamos clásicamente son pulidos en su perfil de emergencia, y sí es cierto que, por ejemplo, el concepto Biohorizons, que hay un estudio que ha salido hace muy poquito, cuando tiene superficie laser lock, el implante tiene una superficie pulida laser lock y el pilar también tiene esa misma superficie laser lock. Y los estudios te dicen que con esa superficie tratada, cuando se une al tratado, va muy bien. Incluso hay el estudio que os digo del 2020, te dice que mejora la microfiltración. Filtran menos porque, al final filtran menos porque es más estable el tejido. Es decir, el concepto laser lock bien usado, el concepto de cuello tratado y pilar tratado, va muy bien. El problema es cuando no lo usas bien. Juanma, perdona, también continúa con una pregunta, imagino que no sé si la querrá enlazar o no. También te preguntan, ¿no crees que los implantes de hexágono externo no hay ninguno bien diseñado? También por si quieres unir las dos preguntas que son de Francisco Bustillo ambas. Hombre, el hexágono externo, eso Paco lo sabe, es decir, el hexágono externo fue el diseño original porque era que era el más fácil, era el hexágono, la rosca que se usaba o que usa más en tornillería, y un poco hemos ido... Claro, el problema es un hexágono muy corto, un hexágono que es muy poco resistente a las fuerzas mecánicas. Es un diseño que sufre sobre todo en unitarios. Ha habido casas que han diseñado hexágonos más altos, Klockner, por ejemplo, en la primera fase, o algún otro que ha tenido hexágonos más altos, pero ahí ya tenías el problema de que si ponías varios y no paralelizabas correctamente, no había Dios que metiese ahí un puente de manera directa. Entonces, el hexágono, a mí personalmente, no me gusta y por eso lo uso. ¿Están bien o mal diseñados? Es que el diseño es el clásico de las roscas, es como en tornillería. Sigue siendo utilizado para muchas cosas, hay, o sea, para muebles o para sillas, pero hay en transbordadores espaciales o coches donde a nadie se le ocurre poner un hexágono, lo que ponen son conos, que son a las fuerzas de aflojamiento, ¿no? Podríamos hablar muchísimo tiempo con Paco de este tema. Yo no sé si meterme en si están bien o mal diseñados, pero no me gustan, porque son cortos, muy cortitos, y para unitarios dan poca viabilidad. Ahora, para puentes, conozco gente que tiene puentes sobre hexágonos externos, muchísimos, y que no se aflojan, y que ahí están bien. Que hoy en día no es el concepto ideal, porque no tiene tanto y son implantes
Pues bueno, pero volverán, volverán los implantes hexagonales con pulidos por el tema de la apendicitis. Bueno, al final todo es ciclo. A mí no me gustan. Yo soy interna 100%. Vale. Tres preguntillas que dicen por aquí. ¿Qué opinas de los tornillos dinámicos y pilares dinámicos? Y también comenta cómo saber si un aditamento clónico es suficientemente bueno en cuanto a precisión, resistencia mecánica. Económicamente, lógicamente, los clónicos son más económicos, pero bueno, pregunta Miguel Bonilla, Ignacio Rodrigo y Raquel de. Bueno, los dinámicos. Los dinámicos dan muy buenas alternativas porque te permiten en pequeñas discrepancias de angulación poder hacer soluciones atornilladas, sobre todo en pacientes de riesgo periodontal. Entonces, el pilar dinámico, yo creo que es una opción, pero está asociada a un buen técnico de laboratorio. Es decir, el pilar dinámico, no todos los implantes tienen posibilidad de pilar dinámico. Es decir, hay casas que tienen pilares dinámicos, hay casas que no, y luego hay empresas pues tipo Taladium que tienen implantes dinámicos para determinadas conexiones y hay otras que no. Con lo cual, si tú pones un implante con el OG, no hay pilar dinámico. Te lo tendrían que hacer casero. Y ese casero ya va mal, ¿no? Entonces, el pilar dinámico sí se puede usar, siempre que el sistema te lo permita. Por ejemplo, Biohorizons te permite utilizar pilares dinámicos. Y en determinadas estructuras en pacientes de riesgo múltiples, no va mal. Hay que poner en la balanza el riesgo. Es decir, ¿qué hago? ¿O cemento en ese paciente de riesgo? Porque posiblemente el riesgo sea menor atornillando con dinámicos, siempre que ese dinámico esté gestionado muy bien por un técnico de laboratorio. O sea, por lo que no se puede generalizar, pero bien usados los dinámicos yo creo que pueden ir. Y con respecto a los clónicos, cómo determinar a priori si el clónico es bueno o malo, es complicado. Es decir, el otro día Raquel Alonso dio una magnífica charla, además hablando de marcas y demás, y el problema es que ellos de laboratorio, es decir, sometiéndoles a pruebas de estudio, o colocarlos y que a los 2 años te sigan resistiendo. En pacientes de poco riesgo. Es decir, si tienes un paciente en un unitario no bruxista, no fumador, buena higiene, y le quieres colocar una prótesis atornillada en un 36, entonces nunca jamás vas a quitar o desmontar, o un cementado que nunca jamás te vas a pensar en retirarlo, pues yo creo que puede ir bien. Ojo, yo no utilizo clónicos, pero podría ir bien. O un de 2 piezas, puede ir bien. Ahora, en un bruxista, en un sector antero superior, en un paciente de riesgo, yo no sé. Clónicos y clónicos. Es lo que Raquel habla de clónico y compatible. O sea, depende de las cosas. No soy capaz de hipotecar el éxito de un tratamiento por elegir un pilar en un paciente de riesgo que no sea original. Prefiero gastarme 20, 30, 50 euros más y cobrárselos al paciente. Porque el paciente de riesgo tiene que pagar más. Es decir, coño, yo voy a comprarme un traje, yo mido unos 62 y yo siempre me tienen que coger las mangas y los bajos. Coño, si yo tuviese tu cuerpo, Rodrigo, gastaría menos dinero porque tú tienes una percha muy buena. Bueno, pues aquí es lo mismo. Tienes un paciente de más riesgo, pues tiene que gastar más dinero. Porque ese favor que estás haciendo al paciente o que te estás haciendo a ti, en 2 años se te convierte en una fractura, en desatornilla, el pilar dentro, el quirate. No podría decirte ahora mismo cómo seleccionar a priori un clónico. Bueno. No me arriesgo. Otra cosilla que te comentan, si te tuvieras que rehabilitar a ti mismo, Juanma, un implante, siendo este implante un tissue level de 1,5 milímetros al menos, ¿trabajarías alguna vez directo implante? Y si es así, ¿de qué manera? ¿O en qué materiales? ¿Un tissue level? Sí. Pues supongo que en posterior. Bueno, no lo especifica. Bueno, pero es un tissue level. Vemos, ¿no? En un posterior, tú imagínate que me he puesto un tissue level, pues concepto Camlog tissue level, es decir, de 1.4 de cuello, o concepto Straumann de 1.8 de cuello plataforma tal. Tengo mi tejido, yo soy una persona con una higiene correcta, soy bruxista como casi todos los que estamos en Madrid y demás. Colocaría
Hoy, una cemento atornillada de circonio sobre un pilar de titanio, base o de Straumann o de Camlog, y me colocaría una cemento atornillada con un solo tornillo, pilar de circonio pegado sobre el pilar base, un solo tornillo pasante, corona de circonio, 30-35 newtons de torque y teflón y composite. Y aquí paz y después gloria. Si lo hago cementado, o sea, si lo hago atornillado. No descarto con un Camlog una corona cementada sobre un pilar Stomic. Pero no iría ni al Sinopta, ni al Sinopta Straumann, ni al Comfort Camlog. Iría al cemento atornillado directo con solo un tornillo. A mí. Vale, Juanma. Te voy a hacer las dos últimas preguntas porque se nos acaba el tiempo. Lo siento a los demás. El resto le podéis escribir directamente al doctor Vadillo a la dirección. Luis Murillo pregunta si en coronas atornilladas la isquemia durante el atornillado progresivo que se produce, si hay algún tiempo de recuperación de la misma para evitar iatrogenia. Yo sí que he tenido experiencias negativas en ese aspecto de lo típico de anestesiar para que no le duela al paciente, hacerlo de una sola vez y que al tiempo aparezca con un absceso. Claro. Hola Luis, otro viejo conocido. No me gusta la isquemia. La isquemia temporal, tú puedes colocar, es decir, puedes quitar una corona provisional, por ejemplo, los tejidos se colapsan y volver a colocarla y esa isquemia te puede durar 5 o 10 minutos. En una corona definitiva pueden durarte 5 o 10 minutos porque el técnico de laboratorio, el perfil de emergencia, lo ha hecho con silicona, se ha colapsado un poco, tal. Pero de tu consulta debería salir un paciente con isquemia tisular. Porque muchas veces hay excesiva presión y no hay isquemia. Es decir, la presión sobre los tejidos yo creo que no es buena. No sé, Rodrigo, qué opinará, pero si tú sometes excesivamente presión a un tejido, sea pristino o sea regenerado, eso no puede ir Va a ser bien. negativo en cualquier momento. Negativo siempre. Pero es que hay veces que hay presión excesiva aunque no haya isquemia, con lo cual, o sea, mi recomendación, Luis, es que no salga nadie, o sea, si tú dale 10 minutos. Si hay isquemia, oye, pues tienes que retirar esa corona, manejar ese perfil de emergencia, pulirlo o glasearlo de nuevo, etcétera, pero no puede. Yo no recomiendo que haya isquemia ni en sectores anteriores ni en posteriores. No hay, eso es presión y la presión no es buena. Vale, mira, Ana Tomás te pregunta cómo solucionas aquellas situaciones con prótesis atropelladas, imagino que serán atornilladas, /puente de pilar, que con tornillos pequeños, cuando se cae el composito y se ve el tornillo, casos de poco espacio protético. Eso es una colocación, es decir, el espacio protético es limitado, tenías un espacio... Cuando utilizamos un sistema atornillado o cementado, con el sistema que sea, tenemos que conocer cuánto miden nuestros pilares. Me explico. Si tu pilar mide 3 milímetros y tu tornillo mide 2, tú ya sabes que necesitas 5 milímetros más 2 milímetros para taparlo. Con lo cual, desde la cabeza del implante al antagonista, siempre tienes que tener 7 milímetros. Eso en la planificación. Si por alguna razón el implante no ha quedado suficientemente profundo, el antagonista está extruido, etcétera, etcétera, y el tornillo no se puede tapar, no se puede tapar. Porque una manera sería hacer una cemento atornillada y ahorrar el pilar intermedio, me explico. Es decir, hacer una de atornillado directo. Con lo cual, haces al atornillado directo o bien con un pilar base y luego una corona directa o similar y solamente tienes el tornillo pasante, con lo cual, al ahorrar el tornillo transoclusal, puedes taparlo. Pero tienes que quitar el pilar intermedio. Ahí ya tienes que hacer conexión directa a implante, o bien con pilar base, o bien atornillada directa con una interfase, por decirlo así, CAD/CAM. Pero claro, si tienes pilar y tornillo, ya son muchos milímetros y jamás vas a tapar ese tornillo. Sí, no llega, ¿no? ¿Le ves sentido al platform switching cuando tu implante tiene un cuello pulido? Te pregunta Ernesto. Es que quedan 2 preguntas y así creo que damos respuesta a casi todo. Buenísima pregunta. Buenísima pregunta porque con cuello pulido no puedes poner el implante o no deberías poner el implante a ras de hueso o infraóseo, porque sería un poco... O sea, la pérdida ósea la vas a tener. De hecho, en el estudio de Marcus Betnich, de 5 años donde participamos en el hospital, son implantes de 1.4 de cuello, donde se ve que no hay diferencia entre plataforma modificada y plataforma plana. Con lo cual, en este tipo de implantes, posiblemente no tendría mucho sentido, daría un poco igual.
Vale, y las dos últimas serían rápidas. ¿Cuál es la posición ideal de un implante Biohorizons con láser lock, supra o subcrestal? Vamos a ver, el laser lock está pensado para tener contacto con el tejido. Con lo cual, el láser lock no debería estar subóseo, debería estar supraóseo. Con lo cual, ese láser lock debería estar, bajo mi punto de vista, en contacto con el tejido. ¿Qué ocurre? Que muchas veces cometemos ese error. Ponemos el láser lock como si no fuese el láser lock. Con lo cual, al final, la respuesta ósea o tisular no es la adecuada y no funciona para lo que está diseñado. Entonces, yo creo que el láser lock debería de quedar en contacto con el tejido. Tejido blando. Y la última, Juanma, de Juan Castro. Hay laboratorios que han decidido trabajar en forma digital exclusivamente. ¿Te parece que la tecnología ya puede solucionar todos los casos de la clínica de forma digital para enviar al laboratorio? Hola, Juan. Buena pregunta. Si la pregunta es tan de sí o no, yo te digo que no. Es decir, yo creo que un laboratorio no puede resolver todos los casos. Los puede compensar. Es decir, puede casos donde el implante no ha ido como debe, pues te los puede compensar pues, como se compensa, ¿no? Con estructuras a tornillos directas, con alternativas basadas en la imaginación y en el buen hacer de los laboratorios. Pero no es resolver, es compensar. Es muchas veces compensar un error de planificación o quirúrgico generando otro error protético. Entonces, muchas veces esa compensación va bien y otras veces son hipotecas un poco de futuro. Pero o sea, te lo hacen, al final te lo hacen, ¿no? La mayoría de las cosas, pero al final es una compensación. Yo creo que el laboratorio no puede compensar una falta de planificación, nunca. Bueno, pues Juanma, hasta aquí las preguntas. Creo que hemos dado respuesta a todas o casi todas. Si se ha quedado alguna al tintero, lo siento y preguntad directamente al doctor Vadillo. Correcto. Prometemos hacer más webinars protéticos. Me han sugerido hablar de oclusión, ¿vale? Ha habido por ahí, he leído una y en general te felicitan todos, muy didáctico, bien confeccionado el webinar y nada, tendrás que currarte otro. Hay que hacer cositas de prótesis. Estoy de acuerdo porque además son siempre webinars donde no podemos dar soluciones, sino que aportamos muchísimas más dudas, ¿no? Es decir, porque imaginaros en oclusión, como para hablar de oclusión. Es decir, ahí sí que no hay absolutamente ninguna receta, pero bueno, se puede plantear. Recojo el guante. Recoges el guante. Agradecer una vez más a Biohorizons Camlock por la organización y esperemos que sea la primera de muchas. Espero que haya gustado. Una vez más, darte la enhorabuena, Juanma, y si quieres comentar algo más antes de despedirnos. Nada, darte las gracias a ti por tu labor de presentador y de colaborador. La verdad es que da gusto a trabajar contigo. De hecho, hacemos talleres y estamos organizando también talleres pues, quirúrgicos, restauradores y de técnicas que, bueno, tuvimos que suspender por el COVID, ¿no? Pero que, bueno, se volverán a retomar también con la empresa Biohorizons Camlock de partner. Y agradecer, pues, lógicamente, el apoyo que toda la gente que está peleando un poco por los webinars hace y, sobre todo, la labor un poco sufriendo ahí fuera los efectos de este drama, que al final nosotros solamente intentamos compensar en cierta medida, pero que la que está cayendo ahí fuera es fuerte. Entonces, nada. Me alegro de haberos entretenido un rato y de haber podido compartir pues, las cositas que sé o que más o menos he leído estos días. Hombre, haciendo, Juanma, un buen trabajo, ha habido una gran asistencia haciendo competencia a Jorge Javier Vázquez y Sálvame. O sea, que tú fíjate que no tenías, tenías un buen rival. No es fácil. Yo lo sé porque en casa, por ejemplo, ahora que, claro, es la convivencia, estamos todos en casa, el elegir entre ver una serie o ver el Sálvame o la Isla de los Famosos o tal, se convierte muchas veces en una labor de negociación muchísimo mayor que la elección de los pilares, ¿no? Entonces, oye, pues me alegro que nos hayáis elegido. Bueno, Juanma, pues nada, muchas gracias otra vez, un abrazo a todos y nada, muchas gracias por asistir y esperemos vernos próximamente.
Pues muchas gracias a todos y nos vemos en breve. Venga, un Muchas saludo gracias. a todos. Adiós. Saludos.